Casi todo se puede discutir, y una que sepamos todos también, porque no deja de ser una cuestión generacional. Al menos quienes fuimos niños o adolescentes en los 90, bueno, conocíamos estas canciones de los Guns N' Roses. Allí están los controles Brian Álvarez haciéndole señas a Héctor Nica Mancilla. Está muy bien el término que usa Cari. Están desencillando, nos vamos acomodando. Aquí está Jere con el streaming. Buen día, Jere. Está Juli Quirós, multifunción. Ayer hubo una serie de transmisiones en vivos en la página de El Diario Nuevo Día, en la fanpage, en Facebook, porque bueno, fue día de paro nacional, ¿cierto? Y aquí, en lo visible, fuera de los paros y las medidas de fuerza concretas, se hizo sentir en Kirchner y San Martín, donde pasan las cosas cuando hay reclamos y protestas en Río Gallegos. Hoy no está lindo, si todavía no abriste la ventana o no te tocó salir, sabelo que no es una mañana agradable en cuanto a la temperatura. Hay mucha humedad del 92%, temperatura de 7 grados 6 décimas. Viento de direcciones variables apenas 2 kilómetros, es decir, prácticamente no se siente, pero lo que sí se siente es la humedad del 92% y el suelo está mojado, porque ha caído algo de agua hace ya un par de horitas. Héctor Nica Mancilla, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Leandro, buen día, Jere, ahí en la operación del streaming. También muy buenos días del caso a Juli en el móvil, que ya se está prestando para salir a la calle. Al comandante Brian Álvarez, los chicos de la otra gestión. ¡Olis! Los chicos de la otra gestión, Claudio y Cari. María en el departamento de ventas, Fer y Tony en redacción y también Lorena Aro en redes, ¿no? Te digo que ya estamos, no para un torneo de fútbol 5, para cancha 11. Estamos. Nombraste una docena de personas trabajando en todo lo que es Nuevo Día, ¿no? Sí. Acá estamos al aire, cerrando la semana. Faltó el Pela. Faltó está el en Pela. Mantenimiento y... Tareas de mantenimiento general, Sí. ¿no? ¿Cómo sería? ¿Ese es el cargo? Logística y mantenimiento. Logística, ahí suena, viste, logística le da más chapa siempre. Sí. Juli, ¿querés? ¿Vas a intervenir? Comparte el micrófono. Le metemos para adelante nomás. Si tenés ganas de intervenir, tengo ganas de preguntarte un par de cosas un ratito más, pero lo dejo a tu criterio igualmente, cuando lo resuelvas, que estamos aquí, mucho cable y se puede enredar y vamos bien. Cerramos la semana hoy con una entrevista en el piso, una entrevista política. No vamos a quemar al entrevistado porque ustedes saben, decís el entrevistado al aire, se cae la entrevista y sonaste. Puede pasar porque son funcionarios públicos en este caso que están gestionando, en este caso es Poder Ejecutivo. Y bueno, sí tenemos la expectativa de concretar la charla y es hablar de lleno de cosas de la ciudad de Río Gallegos. Ese es el objetivo de la nota. En un rato, si las cosas marchan como están planeadas. Y además de ser esto un programa de noticias, de actualidad, que hace el ejercicio de tratar de mirar la realidad de frente y contar las cosas que pasan, y también opinar y también analizar, porque para eso está bueno la radio también. Además de eso, vamos a poner un ojo, un oído en este caso, a la música. Música ribagalleguense, en vivo, aquí en los estudios. Una banda que cumple 10 años, un grupo de rock de mujeres. Este fin de semana, siempre, no sé si van a coincidir, pero vivo en la zona. Vos sos, bueno, oriundo del barrio Fátima. La zona con más joda de Río Gallegos es la rural y el boxing. La Faniano que se topa con el boxing es la zona con más joda en Gallegos. Lo compruebo desde que soy vecino del barrio, vivo muy cerca tanto de la rural como del boxing, y está el Gallegos Rock, segunda temporada, vamos a decirlo así como si fuera una serie. ¿Ustedes son de andar por ahí, muchachos? No me los he cruzado. Buen día. ¿Cómo andas, Juli? Sí, pero no, últimamente no he ido a la rural hace un tiempito, pero me gusta esta propuesta que de un tiempo a esta parte, digamos, es como indivisible de música, cerveza y comida. Bueno, de Cuando hecho, tenés un mango para aprovecharlo es
ideal. Ese es el concepto, ¿viste? Es gastronomía, bebida y algo de música. Sí. Eso se popularizó mucho en Río Gallegos en distintos tipos de eventos. En el caso de hoy es rock. Sí, o sea, como ya- género musical es rock. Y además que la rural me parece un espacio suficiente, porque no es ni muy ni tan Sí. ni muy chiquitito para estar todo apretado, ni gigantesco como para que en invierno sobre todo, que también es un galpón, digamos, no deja de ser un galpón histórico. Está bien calefaccionado Sí. o al menos lo suficiente. Es cierto que en invierno tenés que ir con campera porque no deja de ser eso, un galpón enorme. ¿Sabés qué a mí me pasó? Hace como 10 años ya que se hacen eventos ahí. Sí. Hace mucho, o sea, cuando se empezó, al menos el registro que tengo, quizás hay una cuestión generacional, no sé, quizás antiguamente se hacía, pero digo, en los últimos 10 años provincia y municipio empezaron a hacer ahí. Y cuando se empezó dije, che, ¿cómo nos hizo antes? Sí. ¿No? De hecho, creo Me que daba las esa primeras sensación. iniciativas fueron entre público-privadas. Creo que, si no me equivoco, o las que tengo registro yo, cuando Moira Lanesán en gestión de Hewitt, y creo incluso estaba en el Club de Emprendedores. Bueno, ya después formó parte de la gestión actual de Graso y es, digamos, un lugar habitual que usa la ¿Sabes municipalidad. qué recuerdo? También esto por experiencias, ¿no? Post pandemia, ¿fue post pandemia o antes de la pandemia? No, post pandemia vino Divididos al boxing Sí. y era una cosa. Sabores, ¿no? Claro, y era de la provincia. No recuerdo el nombre del certamen, pero era Sí, Sabores Santacruceños era, ¿te acordás? toda la carne al asador, literalmente. Era Divididos en el boxing. Sí. Y eso había empezado con Ignacio Copani y Lisandro Aristimuño en el Salón Chico de la Rural unos años antes. Mirá. 2016. Mira, no lo tenía presente. ¿2006? Sí, 2016, digo bien. Entonces vos decís, mirá cómo fue creciendo. Desde no el salón grande de la rural, sino el chico, donde se Sí. hacen los eventos. Sí, sí. Tocaron, era rara la grilla, igual, era Copani y Aristimuño. Y 6 años después, el mismo gobierno de la provincia, divididos en el boxing. Se sabe que en términos de cachet, de historia de la banda y de infraestructura, convocatoria. de convocatoria, todo con entrada libre y gratuita, ¿no? Es decir, financiado en este caso por el Estado provincial. ¿Nos metemos en ese baile si las cosas tienen que ser gratuitas? Yo creo que hay cosas, iniciativas culturales, en ese baile me refiero a esa discusión. Yo En tengo- mi caso, sí, yo en mi tengo- si es con apoyo a artistas locales, lo miro con mejor ojo cuando el concepto de mega evento. No digo, mega evento, la super grilla nacional e internacional. Eso tiene más una mirada de que vengan otros hacia la ciudad. Sí. Y acá está el asunto este de cómo equilibrar cuánto de acá y cuánto de allá. Sí. No digo para que hagamos un ensayo No. político, Sí. económico ahora, pero me vino a la mente. Yo por si quieren tengo- tirar una idea. Esa visión que por ahí durante muchos años, no tan solo a nivel Río Gallegos, sino a nivel provincia, como se mal acostumbró a la gente que muchas cosas sean gratuitas. Bueno, ahí en sabes qué cuanto pasa a, después? en cuanto a eventos, Sí, y después nadie te paga un ticket. exacto. Sí, Nadie pasa te eso paga un también. ticket o nadie te quiere dar una cosa simple, un estacionamiento. Sí, o un recital decís 15 lucas Sí. y 15 lucas es un montón de plata. Y claro, te acostumbraste a que muchos sean con entrada Sí. libre gratuita. Por eso, viste, hay una cosa de equilibrios ahí. ¿Alguien fue a ver a Capusotto ayer al boxing? Brian dice que muchas quejas de la gente porque el sonido fue pésimo directamente. Vi Y que ese comentario. vi un comentario de que encima la gente que estaba en la recepción maltrataba a la gente que se quejaba por la mala producción, digamos. Esto que estás contando, que te lo relató Brian, que está aquí con nosotros en la cabina, lo leí anoche en redes sociales. Les decía, soy vecino del boxing. Y estuve en la zona del gimnasio 1 hora y media antes. No, ¿qué 1 hora y media? 15 minutos antes del espectáculo. Sí. Y me asomé a chusmear y dije, a simple vista de haber ido a muchos eventos del boxing, che, poco, vamos a decirlo en criollo, poco parlante para semejante lugar. De hecho, había una voz en off que decía, auto estacionado, patente, tal, color, tanto, por favor. Típico problema de autos que no dejan salir a otros autos y una voz pidiendo a la gente que vaya a buscar su auto y sonaba muy bajito, muy bajito. Dije, che, a este fulano no se lo escucha. Esto antes del espectáculo es lo que terminó sucediendo. Sí. Le digo, qué desperdicio. Y además dijo que mucha gente se fue retirando, digamos, a lo largo desperdicio. del show.
Primero. Y además por el artista también, ¿no? Porque yo imagino estar en el lugar de Capusotto y ver que la gente se está yendo. Horrible, horrible. Y no entender por qué, quizá. Es difícil de música, seguramente, bueno, Jere es técnico, es un lugar difícil, sobre todo cuando, de generar el sonido, sobre todo cuando solamente la parte de abajo está, digamos, ocupada y no arriba, porque en muchos casos el cemento de arriba, al no estar ocupado, rebota y genera un ruido un que eco. no se termina entendiendo. Un eco, como cuando gritas dentro de un gimnasio. Claro. Vos gritas dentro de un gimnasio y se hace eco automáticamente. El boxing es de los gimnasios, el más grande en realidad. Me parece que junto con allá con el San Benito, ¿no? Pero Sí. es lo más grande que tenemos en Gallegos. Me parece que le pifiaron. Me decía Brian que hubiera sido. Brian, ¿entendiste algo? ¿Cuánto Dice que duró? si ¿Una no hora? entendía ¿Una hora? si no conocía los sketches de Capusotto, había cosas que no entendías. Esto no es con espíritu de hacer leña al árbol caído, No, pero para si hay nada. oyentes que están escuchando y que fueron anoche a ver a Capusotto en el boxing, el WhatsApp de oyentes es 51 60 51. Estimo, claro, uno se enoja cuando va y pasa esto, ¿no? Te enojas. Digo, no quiero para invitarlos a su enojo al aire, pero sí el comentario, si es que quieren apuntarlo. Sí, Miguel Cancich. leí ese posteo exactamente, nos apunta Cari Taverne, que está Sí. aquí con Brian en los controles. Me enteré por él, de hecho. Miguel Miguel Cancich, Cancich, sí. que es un Músico local. músico, Bueno, más que cantautor, Las Trampas de Lili, años atrás, muchos años atrás, Sí. la Mami Rock and Roll Band en los 90, él posteó anoche. Hace 11 horas, es decir, estaba promediando el show. Qué pena el sonido del show de Capusotto. Frey Producciones muy feo, horrible sonido. La gente haciendo fuerza para entender algo y reírse un poco. En la entrada, bueno, ahí nombra a una persona allí maltratando a la gente que se quejaba porque no se entendía un choto, lo dice así en criollo, lo que decían en el escenario. El peor sonido que he visto hasta el momento. Y esto lo dice un músico, Sí. un músico profesional, ¿no? Con Es decir, oído, ¿no? sabe de esto. Además, no estabas escuchando una banda, estabas escuchando a dos personas hablar. Sí, Porque no es era Capusotto tanto tampoco, ¿no? con su acompañante. Nos fuimos a mitad del espectáculo al grito de qué pena Capusotto, no se escucha un choto. Le pone un poco de humor o ironía. Podría bien ser algo de un sketch de Capusotto, ¿no? El remate ese. Una remera que diga. Son las 9:54 y bueno, una pena realmente, una pena. Sí me pasó, como soy vecino, leí el mensaje de Miguel. Y a la media hora empecé a escuchar motores de autos, que es cuando termina el espectáculo Claro. y la gente se va. Se iba bastante gente, o sea que quedó público aún con ese pésimo sonido. ¿Ibas a decir algo, Julio? No, yo volviendo a la pregunta o al disparador que hacías antes de si a favor o en contra de las cuestiones públicas, yo creo que en el caso de este tipo de eventos de gastronomía y demás, siempre que hay emprendedores que puedan, digamos, hacer su manguito, está bueno que en tal caso haya una iniciativa pública que les dé lugar, que de última sea el que ponga el artista, que el municipio, por ejemplo, o la provincia, o lo que sea, ponga el cachet para el artista, que venga, que sea la excusa, digamos, del encuentro y que ahí tengan toda la posibilidad de hacerlo, pero siempre apuntando hacia apuntalar justamente esos emprendimientos y que crezcan y que el día de mañana puedan autovalerse, digo, en esta situación crítica en la que nos encontramos. Que no sea todo Estado ni nada Estado, digamos, sino que haya ahí una convivencia. Y también hay que destacar que en nuestra ciudad existen, bueno, esta es una iniciativa privada de la que estamos hablando, que bueno, lamentablemente no salió bien, pero venimos, por ejemplo, ahora en abril se viene el FEPCA, que es una iniciativa privada que hace años ya viene creciendo y que convoca a muchísimas bandas locales, ballets, artistas y también obviamente a gastronómicos que aprovechan cada una de esas ocasiones porque ya la firma se ha ganado, digamos, la consideración del consumidor, de nosotros como Claro, ya tiene su público. asistidores, sí. Claro, ya tiene su público. Nos apunta Andrés. En primerísima fila, el sonido fue escandalosamente fuerte, muy molesto. Sobre todo al principio y en los videos. Claro, no funcionó ni adelante, ¿no? Porque tampoco tenés que escuchar de modo que sea molesto. Qué pena, realmente, qué pena ver a Capusotto y no poder disfrutarlo. Es la segunda vez que yo recuerdo al menos que Capusotto viene a Gallegos. Vino en realidad una charla en el Salón del Obispado hace 2013, 2014.
ya Peter Capusotto empezó 2008, 2007 y se fue popularizando y después haciendo viral en redes. Ya era muy conocido Capusotto, me refiero a Peter Capusotto y sus videos. Claro que él está consagrado de mucho antes, desde Cha 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 en los 90. Pero él había venido esa vez a una especie de charla abierta con el público. No era un espectáculo, fue un día de semana a la tarde. Lamenté tanto que fuera un día de semana a la tarde porque te lo perdés si te toca laburar, digamos. Pero como bueno, ya que ya ves había mucha gente, en este caso es la primera vez que viene a un espectáculo. Él hacer su espectáculo y un desperdicio, una pena realmente que haya mal sonido. A nosotros no puedo decir esta palabra, está bien. A nosotros nos pareció malísimo. ¿Uso esa palabra? A nosotros nos pareció malísimo. No se escuchó nada. Otro espectador. Qué pena, realmente. Son las 9:58 minutos. Y esto que escuchamos es Sweet Child of Mine. Les decíamos que hoy habríamos con los Guns N' Roses, una que sepamos todos, al menos los de cierta edad. Podríamos decir cuarentones, ¿no? Más o menos, o cincuentones. Son las 10 en punto de la mañana en la República Argentina. Si no salieron de casa, repasamos entonces el estado del tiempo. 7 grados 6 la temperatura. Está mayormente nublado con lluvia débil. Esto ya hace un par de horitas. Humedad del 92%. Y hoy la máxima va a llegar a los 12 grados. El fin de semana pasado estuvo absolutamente espectacular el clima en Río Gallegos. Tanto el sábado como el domingo fueron días muy bonitos, más veraniegos que de otoño, estación en la que estamos. Este fin de semana no podemos decir lo mismo, la verdad. En cuanto a las máximas, se esperan para este sábado mínima de 5 grados primero y máxima de 10 para el sábado en la capital provincial. Y el domingo máxima de 11 grados. La actual entonces 7 grados 6 décimas.
No queríamos interrumpir a Slash en su guitarra, ¿no? Estamos escuchando los Guns, interrumpís el punteo de Slash, no va. Where do we go? Pregunta Axel. ¿Dónde vamos? Bueno, nosotros por lo pronto no vamos a ningún lado. Vamos acá a hacer un programa de radio. Hay títulos importantes en la página de Nuevo Día y apuntame, Nica. Sí, hoy se va a conocer a nivel nacional la inflación del mes de marzo. Dio más alta en la capital federal. Vieron que Ciudad de Buenos Aires mide antes. Sí. Se conoce unos días antes. Dio 3,2 y venía dando 2 y pico. Es decir, en la Ciudad de Buenos Aires ya se notó el salto inflacionario en los datos oficiales. Y para nosotros los patagónicos... Viene dando más alto. Viene dando más alto. Salió cordobés igual. ¿Eh? Sí, por eso. Fue padre. Está bien. Los números de esta inflación que cada vez asustan porque es la más alta del país por la región, ¿no? Claro, viene dando la inflación en Patagonia más alta que el promedio de la inflación nacional. Exacto. Buen dato que apunta Nica, el ojo atento a los datos de inflación que se conocen hoy. Y bueno, vieron que también está llegando el Fondo Monetario, gente de los Estados Unidos. Eso es macroeconomía, pero también es importante. Habemos acuerdos. Y una quizás es más trivia, es trivia. 65 años está cumpliendo de alguna manera un símbolo de otra Argentina, de una época que se fue. ¿A quién saludamos? Y no sé si nos va a contestar. Levanta temperatura, pero lo podéis estacionar en cualquier lado. Feliz cumpleaños, el Fitito. Vamos 65 años está cumpliendo pero el eso Fitito. está en nuestros corazones. Pensé que... Es Italia-Argentina, Argentina-Italia. El nono, la nona, traducido en un auto, ¿no? ¿Cuántas El veces te cariño. subiste un Fitito? En mi caso, pocas veces, por una cuestión generacional. En los 80 andaban los Fititos, en los 90 también. Recuerdo haber ido en Fitito desde el centro al Lucho Fernández. Toda una En aventura. esa época era como ir a la Laguna Azul, Sí, digamos. Era toda una todo de aventura. tierra. Ahora está la avenida Balbini. Sí. Y ya, el otro día que hablábamos de casco histórico, ya está en el casco histórico el Lucho Fernández. Claro. Haber ido a un torneo de fútbol con mi cuñado y era la primera vez que me ¿Con subí Pichón? un Fitito. Con Pichón, claro. ¿Pichón tenía un Fitito? No, un ¿No? amigo. Un amigo, Pichón. Un amigo del equipo de fútbol lo pasó a buscar en el Fitito y fue toda una experiencia. Íbamos 10. Un auto tan pequeño y es el primer registro que tengo de un Sí. Fitito. ¿Vos recordás? ¿Manejaste un Fitito? Sí, ¿Te manejé un subiste? Fitito. ¿Y qué tal? Bien, linda experiencia. Media rara porque bastante ruidoso, ¿viste? Tenés motor atrás. Mateo, Difícil conversar. sí, manejé un Fitito de un amigo, de mi vecino de toda la vida, de Roberto. ¿Chocaste un Fitito o no? No, Bien. por tanto no, pero qué lindo. Te da otra sensación, la maniobrabilidad que tiene el Fitito. 65 años cumple el Fitito. 65 años. Se está poniendo viejito. Sí, 294.000 unidades se han producido en la Argentina durante más de 2 décadas. Dejó de fabricarse el Fitito allá por el año 82-83. Mirá, 82-83 y algunos siguen gozando de buena salud. De buena salud y Un son buen muy buscados por mantenimiento. consumo. Y es que terminan siendo joyitas además. Pasan los años Sí. y es una joyita. Los Conozco- fititos de carrera, Sí. era un espectáculo ver los fititos de carrera acá en el Autódromo Río Gallegos. Digo era porque en mi caso no voy a las carreras hace mucho, pero qué cosa bonita. Arrancaban Sí. además, cuando arrancaron eran 25, 30 fititos. Sí, las bolitas le decían. Pues son como bolitas. Un 8 de abril del año 60, un Fiat 600 gris claro marcó el inicio de la producción nacional. Dice una nota acá. Gris periódica. claro. Sí. Mirá vos, qué precisión. Qué precisión, ¿no? Para el color del fitito. Ujú. Medio neutro, ¿no? El sí. primer fitito. Sí, la fabricación, lógicamente, en nuestro país, porque el Fiat 600 llegaba desde Italia, ¿no? De haber tenido su debut en el año 55 en el Salón del Automóvil en Ginebra, en Suiza.
y tenía de suceder al Topolino, el 500, que era o Topolino, le decían como auto ratón, ¿no? En Italia, Claro. que había sido creado por el ingeniero Dante Giacosa. Posteriormente, pero en Italia, acá en Argentina no entraron los famosos Fiat 500, lo que ahora se los conoce como el Fiat 500, que ingresó ¿Cómo se llama? para 500. Mira. 500 en italiano, pero había sido el antecesor del Fiat 600, pero acá, a ciencia cierta, no había entrado o entró en muy pocas cantidades. Con los años, 40 años después, entraron los Fiat 500, que hay bastantes acá en Gallegos, hay varios 500, lógicamente mucho más modernos, ¿Le ¿no? le haces al italiano vos? No, Digo, viste que muchos argentinos es un idioma Sí, que es lindo. es fácil de chamullar, Sí. además de toda la descendencia italiana que hay en Argentina. sí. Es fácil de chamullar y en realidad estás diciendo cualquier cosa y Sí. más o menos suena tan. El Diego, Es vero. ya está. Ahora- Hacía el Diego que, no, claro, vivió allá en Nápoles, ídolo total, digo. Pero digo, ¿Cómo hay hablaba ídolos italiano? populares muy grandes. Batistuta, lo escuchaban Sí. en italiano y es un lujo. Sí, pero Pero- Diego, como hablaba italiano, era una cosa impresionante. Parecía un tano más. Saludamos a Cari Taberne que se está yendo aquí de la radio y nos dice, los escucho. Bueno, nosotros también la escuchamos a ella más temprano en la otra gestión. Bien, efemérides que en un punto nos tocan el corazón, Sí, autos que hemos tenido en nuestra familia, quizás Sí. en nuestra casa. qué lindo. La verdad, un símbolo. Bueno, hay otras cosas igual también más importantes, algunas más tristes del orden internacional, pero que están- ¿Alguna que quieras destacar ahora? del fútbol. A ver. Copa Libertadores ayer, Sí, hubo fallecidos, muertos. fallecidos 2 jóvenes en Santiago de Chile por Copa Libertadores en la previa de lo que fue el partido que terminó siendo suspendido en el minuto 63. Jugaban el conjunto local de Colo-Colo en su cancha, en el estadio Monumental de la zona del barrio de Pedreros, como se lo conoce en Santiago, ante el conjunto brasilero de Fortaleza. 0-0 iba, pero habían acontecido hechos importantes. Hubo una fuerte represión por parte de los carabineros, llámese la autoridad policial de Chile, ¿no? En la previa, por una suerte de avalancha de hinchas que quisieron entrar o ingresar al estadio en la previa al inicio sin ticket. sin ticket. A todo esto se produjo una por así decirlo, una gresca y con actos de agresión, pedradas. Intervino un móvil de carabinero, un carro lanzagua, que es el que origina la tragedia, porque de acuerdo a lo que dicen, este carro lanzagua habría atropellado a estas 2 personas, un chico, un nene de 13 años y otro de 18 años. Así que bueno, muy triste lo que pasó. Después, entrado ya el segundo tiempo, los hinchas de Colo-Colo rompen un plástico, un cristal de la cancha, que oficia tipo como alambrado, ¿viste? Claro. Que se ha reemplazado en muchos Sí, como acá en la Bombonera. Como acá en la ¿no? Creo que Bombonera. fue el primer estadio que lo usó, ¿no? Sí, En Argentina, la exacto, Bombonera. sí, sí. Parece vidriado. Parece vidriado. Rompieron ese vidriado y ingresaron a la cancha con el objetivo de que se pare el partido. Así que lógicamente se paró el partido, se lo detuvo y se suspendió. El partido quedó suspendido. Terrible lo que sucedió ayer, Copa Libertadores de América, Colo-Colo contra... Colo-Colo contra el conjunto de Fortaleza. Había ayer en cancha, quizás el hecho más positivo, había 6 jugadores argentinos. Muchos. Bueno, ya está plagado de técnicos argentinos. Sí. El mundo entero en realidad. Los 2 ¿no? técnicos del Pero todo partido lo que es eran... Sudamérica. Los 2 técnicos del Y partido las eran eliminatorias, argentinos. ¿viste? Eliminatorias o equipos clasificados al Mundial, equipos de nuestra región que van al Mundial suelen tener técnicos argentinos. Así las cosas. Bueno, interesante el panorama que nos pinta Héctor Nica Mancilla para saber de todo un poco. Bueno, esto sin dudas luctuoso y empezamos con algo más feliz que quizás
quizá no, muy probablemente tiene que ver también con la nostalgia. Cumple 65 años el Fitito. Viniendo acá a Río Gallegos, hay títulos que debemos destacar de eldiarionuevodía.com.ar. Este tema lo tuvimos como protagonista aquí en la semana con entrevista en el estudio, aquí en el piso. Río Gallegos, la jueza ordenó prisión preventiva para Luciano Jiménez por intento de femicidio y un embargo por 3 millones de pesos. Finalmente, esto se conoció ayer, la jueza Marcela Quintana dictó el procesamiento con prisión preventiva de Luciano Iván Jiménez por intento de femicidio en contra de su expareja Janet Costilla. Además, ordenó un embargo de bienes por 3 millones de pesos. El caso quedó registrado bajo la causa número, tecnicismo 92994/25, es decir, el número de la causa, juzgado de instrucción número 1. ¿Qué hay que resaltar de esto? Que es lo que venía pidiendo la víctima. Nosotros escuchamos a Janet, quien dejó un audio a través de la producción, nuestro productor es Sandro Díaz, que compartimos el miércoles. Decía, le pido empatía, señora jueza Quintana. Acto seguido tuvimos aquí en el estudio, esto fue el miércoles aquí en la radio, a su abogado, al abogado que defiende a la víctima, al doctor Sergio Macaño. El abogado, antes de ayer al mediodía, dijo, vengo del juzgado de hacer 2 importantes trámites. Nuestra expectativa es que este hombre quede con prisión preventiva porque no la mató de casualidad. Estoy parafraseando, ¿no? Pero el concepto era, no la mató de casualidad, tiene antecedentes mucho más graves que se empezaron a conocer después del video que trascendió de Janet, que todos vimos en redes sociales, él golpeándola brutalmente contra la pared, la cabeza contra la pared en el patio de su casa. Esto fue hace 3 domingos atrás. Y el abogado defensor, el doctor Macaño, decía, tiene que caratularse como intento de femicidio. Lo dijo el miércoles al mediodía acá. Ayer la jueza finalmente ordenó prisión preventiva, embargo y que esta causa sea caratulada como intento de femicidio. Me parece que está bien porque es absolutamente alevoso lo que hizo este hombre. Es esto que vos van pasando los días y decís no la mató de milagro, ¿no? Exacto. En realidad justo apareció un vecino. Y otra noticia vinculada a este tema. Causa por violencia de género en Río Gallegos, la concejal D'Amico expresó estar dispuesta a colaborar en todo lo que la justicia requiera. Al día de la fecha, la concejal abogada y escribana Daniela D'Amico se hizo presente, esto fue ayer también, en el juzgado de instrucción, ¿no? Y hizo un video en redes sociales. Sí. Que lo difundió y es así como, fuimos conociendo la noticia. Se hizo presente en el juzgado de instrucción a cargo de la jueza Marcela Quintana a los efectos de ponerse a derecho y colaborar en lo que la justicia disponga en el marco de la causa que involucra a Luciano Jiménez. Claro, Luciano Jiménez trabajaba con ella en redes sociales, lo había contratado como asesor de ese área de trabajo de ella como concejal hace algunos meses nada más. Se puso a disposición de la justicia, es lo que cuenta el título de Nuevo Día y de hecho lo difundió a través de videos. Una noticia más también importante de las últimas horas fue en el día de ayer, finalmente murió Fernando Coco Hueque, más conocido como Coco, ¿cierto? Expresidente del Hispano, un radical histórico, así lo presenta el título de Nuevo Día y cosas de la vida. Hace 2 lunes atrás... Me acordé. ¿Viste? Entrevistamos a Horacio Hueque, acá, en la radio, ¿no? Estaba ingresando al policlínico. Al sanatorio. Sí, al sanatorio. Dijo, mi viejo está internado desde el fin de semana, está en terapia intensiva porque tiene una neumonía. La noticia de la familia Hueque, ellos habían empezado la campaña de abrigo que tenía que ver incluso con transferir dinero para comprar leña y tubos de gas. Lo habíamos entrevistado contando desde ahora, 20 días para atrás. Sí, exacto. Lo entrevistamos en la radio. ¿Qué pasó ese fin de semana? Le roban en la camioneta. Es decir, le rompen el vidrio de la camioneta y le sacan las cosas que la gente había donado. Cuando salimos al aire con él ese lunes, que esto fue el lunes de la semana pasada, nos dice, sí, pasa que yo también dejé la camioneta estacionada en cualquier lado con las cosas ahí adentro porque tengo a mi viejo internado. Y ahí nos cuenta que su papá había ingresado ese fin de semana, es decir, hace 2 fines de semana atrás, a la unidad de terapia intensiva. Estaba allí en Tando Medisur cuando nos atendió. Bueno, finalmente falleció en el día de ayer Coco Hueque, aquí en la capital provincial. Son las 10 de la mañana, 17 minutos, último título destacado de Nuevo Día. Violenta reacción de un secretario general en Río Gallegos.
Se trata de Claudio Bianco, de APEL, la Asociación de Personal de Empleados Legislativos, quien reaccionó agresivamente junto a un grupo de colaboradores al reclamo público de un delegado frente allí a la sede sindical con gritos, amenazas y destrozos de carteles y banderas. Esto está destacado en la página de Nuevo Día y claro, APEL además, vale decir, está enfrente de la Cámara de Diputados. Está la Cámara de Diputados sobre Teófilo Deloqui, al corte Teófilo Deloqui. Sí. APEL está sobre Teófilo Deloqui a mitad de cuadra. De hecho, digo, mucha gente vaya a celebraciones familiares, por ejemplo. Sí, porque tal tiene cual. un lindo quincho que la gente lo alquila. Bueno, eso es APEL, que está justo a mitad de cuadra. Bueno, allí estaba el reclamo de los trabajadores, digo, a media cuadra de distancia entre la Cámara y el gremio de los legislativos, está el reclamo de los trabajadores de APEL y se denunció esta violenta reacción del secretario general de ese sindicato, que es Claudio Bianco. Vamos a tener una entrevista que ojalá sea interesante para ustedes. Nos acomodamos en el piso en 2 minutos nada más. Ahí atiendo, Brian, lo que nos estás apuntando. Dale, vamos con eso. Temas musicales. Si le damos bola a todos los oyentes, si le damos el ok a todos, cuáles sí, cuáles no, ¿viste? Es un criterio ahí que vamos manejando. Desde ya que son bienvenidos los mensajes al 51 60 51. Esto lo pidió Andrea, es de Kaiser Chiefs y se llama Tomato in the Rain, algo así como tomate en la lluvia. Acá lluvia tenemos por lo pronto. Falta tomate. Tomates, mejor para el almuerzo. Sí.
Arranca la mañana con clásicos que rompen el fresco. Este otoño 2025. Despertate con rock nacional en su mejor versión. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Mesa Redonda, opiniones, debate y análisis. Bienvenidos a la Mesa Redonda de Arriba el Día. Pasan 23 minutos de las 10. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada en Radio Nuevo Día. Saludamos, le damos la bienvenida aquí en los estudios. Vamos a hablar de Río Gallegos, por sobre todas las cosas, o como tema principal, ¿no? Después se habla de la provincia. Podemos terminar hablando hasta del Fondo Monetario Internacional porque tiene que ver con nuestras vidas. Hasta de música. Podemos hablar de lo que quieran. Sí. En principio, de las cosas de rigor, gestión del municipio de Río Gallegos a través de las respuestas del contador Diego Robles, jefe de gabinete. Robles, gracias por acercarse aquí a la radio. Un saludo grande para toda la audiencia y siempre es un gusto poder venir a compartir un rato con ustedes y charlar. Antes de abrir la primera pregunta, quisiera establecer un par de reglas de juego, ¿puede ser? Las que quiera. Son las 10:24. ¿Cómo anda usted de tiempo? Tenemos un compromiso médico 11 y 10, pero Ok. hasta las 11 podemos... Hagamos así. Tratemos de cumplir el objetivo de, en media hora, hacer un abanico de temas que le resulte atractivo a los oyentes de todos los temas de la ciudad. Usted es funcionario ejecutivo, siempre se lo vincula a economía, pero en realidad ya como jefe de gabinete es otro panorama. Sí, pasa que en los primeros 4 años de la gestión fui secretario de Hacienda y en el momento en que me designó Pablo, digamos, como jefe de gabinete, era un momento bastante álgido como para encontrar a alguien que quiera sentarse en la silla de la Secretaría de Hacienda, porque en aquel diciembre... Había que ordenar números. No era que había que ordenar números, era incierto cuál iba a ser y de hecho fue bastante problemático y duro el inicio, cuál iba a ser la relación con el gobierno de la provincia y cómo iba a ser la dinámica de funcionamiento del Ministerio de Economía y las aplicaciones financieras que se venían utilizando desde provincia para con todos los municipios y para Gallego específicamente. Bueno, ahí ya hay un tema, que es municipio-provincia, Sí. el medio de coparticipación es uno de los ejes. Si a usted le Sí. parece entonces, a un funcionario ejecutivo, como es usted hace muchos años, y está muy bien, digo, no es una crítica, necesita explicar las cosas. Es decir, en una entrevista Sí. quiero contarle a la gente lo que estamos haciendo. Sí. Eso lleva su tiempo, sin duda. Sí, obvio, y nunca te Entonces, alcanza, ni un claro, programa, ni dos, ni exacto, tres. Eso pasa siempre, y siempre quedan preguntas afuera. Y cuando haces cosas, sí. Cuando no haces nada y no tenés nada que explicar, es más fácil. ¿Guitarra? No, digo, cuando tenés cosas para explicar, te lleva tiempo. Si vos en una gestión te dedicás a pagar sueldo y nada más, seguramente podrás explicar más rápido. Nosotros Entonces, tenemos muchas cosas hechas y muchas en ejecución y vamos a seguir haciendo porque tenemos muchos proyectos para la ciudad. Entonces la explicación siempre te va a llevar más tiempo. De acuerdo, entonces, en media hora, al menos tratar media docena de temas y tratar de ser didácticos. Sí, en ida y señor. vuelta. ¿Vamos? Vamos. Bien. Balance, cierre de semana, lunes y martes fue muy complicado. Taxis, el título popular es Taxi versus Ubers, pero los taxistas fueron al municipio Sí. a hacer toda una serie de planteos. Ahora que la cosa está más tranquila, ya Sí. decantó, podríamos decir. ¿Qué saca usted en limpio de lo que pasó con los taxistas y qué explicación darle tanto a los taxistas que escuchan la radio, pero sobre todo a la comunidad?
Bueno, que justamente parecía en un principio o al inicio de la semana que no era taxis versus Uber, era taxis versus municipio. Fueron Y en la puerta del municipio. Por eso te digo y hago ese paralelismo. Y eso era algo, lo cual a nosotros, y yo se los dije particularmente a los representantes del sector y después a todos los que estaban ahí afuera del municipio cuando salí a hablar con ellos en la tarde del lunes. Me parece que fue algo totalmente innecesario como primer calificativo, y después algo que hasta era contraproducente para el sector y para lo que ellos querían reclamar o manifestar. Y se fue encauzando. Se fue encauzando, pero también hay cuestiones que creo que tenemos que terminar de entender y en este caso específico asumir, porque si el planteo que yo voy a hacerte, primero, situaciones como la del otro día es la última instancia cuando agotaste todos los puentes de diálogo y todos los canales, ¿no? Ahora, si yo te digo y te traigo un papel y te lo dejo y te digo, bueno, mira, yo te doy 24 horas para que vos me soluciones el problema de calentamiento global, si no vengo y bueno, yo no lo voy a poder solucionar en 24 horas. La secretaria de Gobierno, Sara Delgado, lo planteaba en los mismos términos cuando la entrevistamos el lunes. El planteo uno era las inspecciones. Está bien, lo venimos charlando y lo charlamos en noviembre del año pasado. Creo que no se enteró nadie y no hubo ningún problema. ¿Y en qué terminó eso entonces? Pasando en limpio. Lo de las inspecciones se pudo acordar que esos 187 autos que no habían hecho la inspección de noviembre del año pasado, que se había prorrogado para abril, la hicieran a partir del momento que la tenían que hacer, que era esta semana, empezar con un proceso que lleva 10 días, y van a tener una bonificación en el costo que es de 90.000 pesos por auto aproximadamente, un poquito más, o 180 si es la segunda unidad, porque hay algunos que tienen más de un auto, más de una licencia de taxi otorgada por el municipio. Ahora, el punto 2 era eliminar Uber, y yo no puedo eliminar un comportamiento, ni yo, yo, el municipio, vos, nadie puede eliminar un comportamiento social. No se puede ir en contra de algo que no está bajo tu control. Pregunta sobre ese punto, y abro la conversación con Nica, que está aquí en la mesa también, por supuesto, para hacer la entrevista. Pregunta sobre ese punto es tremendamente desafiante para un municipio ver cómo regular desde el Estado, si acaso es posible, y esa es la pregunta, un fenómeno global, que es la uberización de la economía. La economía de plataforma, el capitalismo de plataformas no pasa, no es un fenómeno local que vos me decís, bueno, está pasando algo acá en Gallego y no pasa. Es algo que viene pasando en todos los lugares del mundo y desde hace bastante. Y te produce cambios de patrones de comportamiento y de consumo en un montón de usuarios y en un montón de gente. ¿Y qué hacer como Estado si es que algo se puede hacer? Bueno, vos tenés diferentes formas de enfrentarlo. Podés tratar de agarrar y resistirte a algo atado a un marco regulatorio o a una ley que dice está prohibido, mientras por otro lado los usos y costumbres te demuestran todo lo contrario y la sociedad hace todo lo contrario. O podés tratar de encontrarle un cauce y ver de qué forma podés tratar de acotarlo, regularlo, brindar determinadas y exigir determinadas el cumplimiento de determinadas obligaciones a quienes lo hagan, de manera de poder tener un marco normativo que sea más acorde a la realidad. ¿Quedó algo en carpeta en eso? Porque ahí hay una cosa, Robles, usted, habiendo sido interventor de la Caja de Servicios Sociales, ministro de Economía de la provincia, secretario de Hacienda del municipio, ahora jefe de gabinete, usted bien sabe que articular entre poder legislativo y ejecutivo no es sencillo. No, es que una norma sea aplicable, que sea razonable. Es que no es solamente eso. Vos podés agarrar y articular una norma como hay. Hay una norma, hay una ley provincial que dice está prohibido el transporte. Del 2018 al 2019. Bueno, por eso. Hay una ordenanza municipal que dice se adhiere a la ley provincial. Ahora, la gente que vive en la provincia y en la ciudad ¿está cumpliendo eso? Claro, digamos, esa norma está adaptada a la sociedad. Ese es el tema. Y después tenés una disociación que es peor. No es solamente hacemos una norma o diseñar una norma y en este caso una ley. ¿Qué pasa cuando no se cumple la ley? Ahí te tiene que venir otro poder, que es la justicia. Y el incumplimiento de la ley, ¿quién lo tiene que juzgar? La justicia, ni el ejecutivo ni el legislativo. En ese plenario de comisiones del martes, para decirlo rápido, estaba todo el mundo.
Digamos, no es Sí. posible que todo el mundo se ponga de acuerdo, No. pero sí ver la famosa mesa de trabajo, pero que sea conducente. Y ¿Hay sí. cierta expectativa de eso? Bueno, a ver, el tema del plenario de comisiones es porque hay un proyecto de ordenanza que presentaron los taxistas el año pasado. Y ese proyecto ya fue remitido por la Comisión de Transporte cuando lo analizó al Ejecutivo. Y tuvo una respuesta por parte del Ejecutivo Municipal diciendo, bueno, sobre estas modificaciones que se plantean, en esto no estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Porque la modificación a la ley pasa desde que los taxis dejen de ser negros para ser blancos, hasta que no tengan el cartel arriba, hasta que no tengan el reloj. Digamos, hay un montón de cuestiones que es como que te cambia totalmente el paradigma del servicio, ¿no? Sí. Así como uno lo viene conociendo. Ahora, hablando del servicio en sí, y específicamente en la cuestión que vos me decís, Uber Taxi, yo me acuerdo, y vamos todo para atrás, cuando llega Uber y desembarca en la Argentina, esa foto de esas manifestaciones de los taxis arrinconando a En los Ciudad de autos, Buenos Aires. rompiéndolos en Ciudad de Buenos Aires. Vos y en Ciudad de Buenos Aires, años después, te bajás en un lugar y pones con tu teléfono, que es la herramienta que usan todos y sobre todo las nuevas generaciones para pedir un transporte, y tenés Cabify, Didi, Uber, digamos. Y a veces vos llamás y el que viene es un taxi, digamos. ¿Hay una se idea de eso para se gallegos? convive y se compite. Nosotros teníamos una idea primigenia antes de esto y se la propusimos a los taxistas hace poco más de 2 años. ¿En ¿Qué qué fue? consiste? Y era, muchachos, en algún momento las plataformas van a llegar. Y hoy tenés un montón que no van por plataforma, pero que hacen transporte con los grupos de WhatsApp, todo. Que en realidad el grupo de WhatsApp o el lo que sea, viene a ser una vía distinta a algo que existió siempre. Yo era chico y tenía compañeros acá enfrente en el Salesiano, en el secundario, que los traían o lo venía a buscar X persona, conocido amigo del padre, y le cobraba, digamos, hacía Uber, pero sin decir hago Uber, digamos, porque eso existió siempre. Ahora, ¿nosotros qué proponíamos? Bueno, démosle un marco regulatorio que se cumpla determinada exigencia y hagamos una aplicación municipal gratuita para ustedes donde esté todo el transporte público, donde estén los Hay colectivos, otras- estén los taxis, estén los remises, estén los que hacen otro tipo, y pongamos un marco normativo. ¿Hace 2 años fue eso? Hace 2 años, pero Y ahora se reflotó y... no, es que en su momento los taxistas no quisieron. Ah, de acuerdo. Ellos no quisieron y dijeron, no, nosotros vamos a hacer, tenemos una aplicación propia, vamos a hacer una aplicación propia. Como una suerte de, digamos, taxi premium como existe en Buenos Aires, iban a ser ellos. Se llamó Cabisur, no sé por qué no funcionó, no sé por qué, si era de ellos, todos los taxistas no fueron corriendo a decir, che, esta es nuestra aplicación, y la usaron todos. Y creo que ese hubiera sido un buen momento como para darle una dinámica y darle una herramienta al sector que potencie el trabajo que tiene que hacer. No, básicamente resolvemos las cosas con el celular. Si Uber me lo facilita y me cobra más barato, Mira, como usuario es más fácil usar una- Uber que llamar a la parada. A ver, Leandro, hay una cuestión, siempre cuando vos analizás algunas cuestiones y el valor de las cosas, hay una cuestión de contexto, ¿no? Una botella de agua mineral vale acá un determinado precio que vos estás dispuesto a pagar, distinto a si estás en el desierto del Sahara corriendo y necesitas hidratarte. De la misma manera, si vos estás en la calle en un día de lluvia y viene un taxi, lo parás y te subís, no vas a pensar cuánto te va a cobrar, si podés pagarlo. Ahora, si vos estás en tu casa y necesitas irte de un lado al otro y tenés 2 alternativas, una es un taxi, porque vamos a decir algo, el taxi en Río Gallegos tiene un funcionamiento distinto al que podemos ver en otras grandes ciudades donde los taxis giran. Claro, que lo Acá parás en la los calle. taxis están en una parada, entonces vos lo tenés que llamar y tiene que venir a Claro. buscar. Entonces, si yo estoy en mi casa y cualquiera que nos está escuchando, y más hoy con la situación económica que vivimos, y vos tenés que llamar a alguien que me venga a buscar. Si tengo uno, y no voy a decir quién, pero tengo uno que me dice, sí, te voy a buscar, te cuesta 10. Y tengo otro y me dice, sí, te voy a buscar, te cuesta 5. ¿A quién va a llamar la gente? El grueso de la gente va a llamar de 5. Esa es la situación que estamos viviendo hoy. Nica, Lo de esta semana, lo del taxi, ha sido por así decirlo, medio una especie de dolor de cabeza para una cuestión que estaba medianamente, de alguna manera, o está
en un 50% normalizada como es el transporte público, porque acá incluso yo los colectivos. Sí. Los colectivos se han normalizado, está siendo muy bueno. Sí. Quizás los coches de alquiler sea el gran dilema de resolver estos próximos días, o ya está zanjada. No, a ver, hay cuestiones y hay los problemas van y las situaciones suceden todos los días y todos los días hay cosas para resolver y algunas y tendrán más impacto o menos impacto, algunas trascienden más que otras. Nosotros la situación de los taxis, a ver, el que se posponga la inspección en noviembre, creo que nadie lo sabía, pero lo arreglamos y lo pudimos arreglar como siempre lo arreglamos. ¿Por qué? Porque nosotros, antes de que hubiera esta manifestación, que tengo que decir, tampoco eran todos los autos, tampoco eran todos, inclusive yo el día que fui al Consejo Deliberante me crucé con varios taxis que estaban trabajando, o he tenido comunicación con otros que me llamaban y me decían, mirá, yo no estoy de acuerdo, pero no voy a girar por la duda para no provocar ningún incidente, digamos. También hay algo que es que no hay una, a veces no hay una uniformidad. A la hora del reclamo, ¿no? A la hora del reclamo, entonces, y me pasó. Esto el lo otro dijo día. la secretaria de Bueno, Gobierno. pero estábamos en mi oficina y le digo, vos muchachos, ustedes plantearon un proyecto de que los taxis sean blancos. No, yo quiero que el mío siga siendo negro. Bueno, pero pónganse de acuerdo ustedes. Si ustedes primero no se ponen de acuerdo, después, ¿cómo vas a ir a exigir algo? Porque la respuesta que vos me estás pidiendo, yo te la doy, vos salís y decís, che, conseguí esto. No, pero esto no era lo que yo quería. Entonces, es muy complejo y también es complejo cuando aparecen algunos actores o algunos medios o algunas cuestiones que pueden llegar a tener otro tipo de interés o una motivación, ya sea personal, política o de la que vos quieras, y te convencen o te instalan de algo. Entonces, había el otro día gente que en serio creía, y yo quiero creer que lo hace de buena fe, ya sea por una cuestión, no sé, o cultural, o formativa, o generacional, pero que cree que nosotros como municipio podemos comprar inhibidores de celulares para prohibir que la gente descargue y la aplicación Uber no anda en Río Gallegos. Y la gente lo cree, y eso es imposible de hacer. Ahora, vienen y te lo exigen, y te dicen, vos lo podés hacer. No, yo no lo puedo hacer. ¿Y qué hacen? Se enojan con vos y no te creen. Digamos, eso también pasa. Esas diferencias quizás, yo lo miro de afuera, pero está dado por quiénes son trabajadores y quiénes son propietarios de los taxis. ¿También? Y ahí cada uno tiene una motivación y una realidad distinta. Una cosa es el que tiene un auto como inversión y saca una renta, que tiene que entender que no puede, en un contexto de recesión y de baja actividad económica, no va a tener la misma rentabilidad que tenía antes, digamos. Y lo tiene que comparar con otra inversión, no con otra cosa. Ahora, después, aquel que tiene que hacer la guita diaria para vivir, digámoslo coloquialmente, el que es chofer, el que se sube y que depende lo que pueda hacer en una tarde de poder comer y llevar un plato de comida a su casa, obviamente que lo vive de otra forma. Entonces, las motivaciones son distintas, los planteos son distintos y la situación de cada uno también. Quiero cortar con el tema de transporte público, del taxi. Tiempos difíciles en lo económico por derrame, recortes a las provincias y las provincias, los estados provinciales hacia los municipios. A nadie escapa que ha habido un recorte importante. ¿Cuánto ha sido de la coparticipación que debería recibir Río Gallegos por parte del gobierno provincial? Mira, a ver, primero hubo un cambio en la alícuota que a nosotros nos pegó el año pasado y redujimos un punto que en realidad cuando vos lo haces efectivo son casi 3. Pero más allá de eso, si yo comparo lo que ingresó en Gallego, vamos a hablar de Gallego, pero corre para todo porque es el mismo porcentaje. En enero de coparticipación recibimos, más o menos redondeando, 5.800 millones de pesos. En febrero recibimos 5.100. En marzo ese número bajó a 4.700 y algo. Y ahora en abril va a bajar a 4.600 y algo, ¿no? Ese algo lo veremos al final de abril, o por lo menos esa es la programación o la proyección que se tiene, que tenemos nosotros y que tiene el Ministerio de Economía. Para que lo entienda todo el mundo que no sabe. Estamos a niveles de septiembre del año pasado. ¿Y por qué pasa eso? Pasa eso por varias cosas. Primero, porque tenés un gobierno nacional que no acierta en que haya una reactivación económica.
y la actividad económica no termina de despegar porque tenés no quiero ser técnico, pero tenés un tipo de cambio que está ficticiamente anclado a una fórmula, que es el crawling peg de devaluación del dólar a 1%. ¿Para qué? Para tratar de sostener la inflación, que termina siendo el único argumento político con el cual el presidente que no se puede escape presentar. la inflación. Bueno, pero fantástico. No se escapa la inflación por eso. Los países que tienen crawling peg así, que es una devaluación anticipada, digamos, para que la gente sepa, no es que ¿cuánto va a valer el dólar la semana que viene? Y vos no sabés. Sí, sabés porque es 1%, digamos, mensual va a valer. Sí, pero sigue el blue también en paralelo. Bueno, pero el tema ¿cuál es? Que nuestra economía es bimonetaria por definición y por usos, costumbres y por todo lo que nos pasó como argentinos. Falta de confianza. Y vos no tenés una apreciación del peso que es ficticia. Brasil devalúa su moneda, Chile devalúa su moneda, el dólar se hace fuerte en todo el mundo y acá el peso es más fuerte que el dólar, entonces tenés una economía muy cara en dólares, nosotros lo vemos en lo cotidiano. ¿Qué significa que somos muy caros en dólares? Que vamos a Punta Arenas y vemos los precios en el supermercado y nos parecen irrisorios a comparación de los de acá. ¿Qué te produce eso cuando estás muy caro en dólares? Y bueno, cuando estás muy caro en dólares no tenés ingreso de turismo, no tenés ingreso de dólares, no tenés ingreso de divisa. La gente se va afuera y gasta afuera. En este verano un montón de argentinos, los que pudieron, se fueron a Brasil o a otro lugar porque les era más barato irse a Río de Janeiro que irse a Pinamar. Y sumemos en lo más doméstico Eso va el viajecito a Punta Arenas. Bueno, a ver, ese viajecito a Punta Arenas, que es doméstico, que es consecuencia de esa política nacional que estamos hablando, porque el crawling peg que tiene Argentina lo tienen otros 2 países en el mundo, Nicaragua y Botsuana. No me quiero ir muy al diablo, pero una cosa, Sí. un paréntesis para después volver a la coparticipación. El gobierno, la expectativa es, para mantener esta inflación necesito dólares, porque por pérdida, no dicen pérdida de confianza, pero se nos están yendo los dólares. Estamos interviniendo en el mercado, necesitamos la guita del fondo, 20.000 palos verdes. Vamos a hablar en criollo. Sí. Y el fondo, se sabe entre hoy y el lunes, si le pide a Argentino no devaluar. El asunto de devaluar es que otra vez suben los precios. Ahí está. Y con eso terminamos hablando de la paritaria municipal en 5 minutos, ¿no? Bueno, cláusula es que gatillo, todo tiene que ver con ganarle todo. a la inflación o empatarla. Todo tiene que ver con todo y después tenés algo. Mira, en eso que vos decías, se te están yendo los dólares. ¿Por qué se te van los dólares? Porque los dólares que tenés en el Banco Central y que son pocos, muchos los estás quemando para que no se te vaya, no el tipo de cambio oficial al cual nadie accede porque tenés cepo, entonces el dólar paralelo. oficial, ni siquiera el paralelo, los dólares financieros, el MEP y el contado con liquidación. Entonces el banco interviene para que esa brecha que hay entre los tipos de cambio no se dispare. ¿Por qué? Porque la expectativa que tiene la gente es que no resiste ese 1%. Entonces vos tenés algo que se llama cobertura. La cobertura que es anticipada. El tipo que tiene hoy pesos o que estaba en un fondo común de inversión o algo, que dice, che, la tasa que me están pagando no le va a ganar a la tasa de la devaluación después. Entonces, ¿qué hago? Saco y compro dólares. Y eso te dispara. A ver, esa plata del fondo, no creo que... Argentina tiene que salir del cepo. A la larga, a la corta, como sea. Si el fondo te pone una banda de evaluación, automáticamente, digamos, ¿qué es una banda de evaluación? Te puede pedir 2 cosas. Una mínima y una máxima. Claro, entonces te va a decir, el Banco Central compra o vende dólares cuando el dólar esté entre X precio y X precio. Eso es un esquema de flotación administrada. El fondo te puede exigir eso y automáticamente cuando te ponga el precio de máxima, que va a ser el precio, si es así, sería el precio cercano al dólar financiero, y automáticamente el oficial va a tender a ir a ese. Entonces, no creo que pongan eso y lo que van a poner es un esquema de metas de reservas. ¿Y qué sería eso? ¿Qué es? Vos tenés que mantener en el Banco Central una cantidad de reserva equivalente a X, o tu reserva tiene que ser por lo menos tanto. Entonces vos no vas a poder vender reserva para irte más abajo de eso y no vas a poder intervenir en el mercado para hacer esa corrección. Hay un tema que no tiene nada que ver con esto, pero tiene que ver con el valor de la reserva que no depende de Argentina. Que es que gran parte de la reserva del Banco Central están integradas
por un swap Ajá, con China, con China. o sea que están compuestas por yuanes. Sí, y Estados si la Unidos le está tasa de pidiendo a reserva- Argentina saquen a los chinos del juego. porque Más allá estamos- del saquen a porque los estamos chinos del nosotros. juego, que es político, hay una Sí. cuestión que es de evaluación. Que ¿cuál es? Si la Reserva Federal mueve la tasa en Estados Unidos y el yuan se devalúa con respecto al dólar, automáticamente el valor de las reservas baja. Bien, eso es macroeconomía. Macroeconomía, pero que incide después. No, sin duda, sin en la duda, pero micro. es súper importante. Recomendación para los oyentes atentos es: yo, en mi caso, hace 10 años le empecé a dar bola a los diarios económicos. Hay que empezar a leer. Con todo lo difícil que es entender. Sí. Y tratar de entender buenos divulgadores, que hay muy buenos periodistas. Y nosotros acá hacemos Mira, yo lo que podemos. ayer y lo hablaba, mejorcito que podemos. ayer a la noche hablaba con algunos compañeros ahí que nos juntamos y que me invitaron a poder charlar de estos temas. Y yo les decía, Compañeros se refiere a compañeros peronistas. sí, por supuesto. ¿Economistas igual? O... No, ahí en la agrupación Judith Forman en la calle. En la calle Presidente Perón. Perón. Sí. Ahí estuvimos charlando con algunos y pudiendo decir lo que pensamos y lo que vemos de economía. Y yo les decía, hay que empezar a formarse e informarse en cuestiones, porque después, si no, hay cuestiones que no se entienden y que no la ves venir y después está. A mí hay algo que no voy a citar al autor, pero me pareció interesante la idea, es si un economista te explica algo muy difícil, te está cagando. Sí. Y cuando a ver, ¿qué pasa también? Digo, cuando se habla de la macro, ¿no? Digo, Sí. medios porteños, que quienes opinan Es que cuando operan vos en hablas de opinión pública. economía, yo ayer les decía, bueno, es aburrido y es tedioso. Ahora el desafío es poder hablar de una economía que vos puedas entender y no con modelos, curvas, gráficos y un montón de expresiones y términos que en definitiva terminás entendiendo menos que antes. Ahora sí vuelvo. Dale. Supongamos que devaluamos Sí. y inestabilidad en los mercados, falta de confianza. Inflación. La suba de precios, eso mismo. Inflación, ¿por qué? Suba de ¿Por precios qué? en el supermercado. Pero ¿por qué inflación? ¿Cuándo tienen paritaria? Y estamos esperando, esta tarde va a estar el IPC publicado por el INDEC del mes correspondiente al mes de marzo. Ahí vamos a poder ver cuál fue la evolución hasta ahora. Nosotros dimos un aumento en enero, que fue el gatillo que habíamos previsto para arrancar el año con movilidad ya en la paritaria del año pasado. Vale decir que ya hubo un pequeño reacomodamiento en el mes de enero, pero obviamente que queda por abajo de la inflación acumulada. Seguramente nos vamos a juntar antes del cierre de la liquidación de los sueldos de este mes con el sindicato para ver qué herramientas tenemos, Igual con qué el sindicato perspectiva tenemos. Se llevan bien. ¿Está bien decirlo así? Tenemos una relación, creo que... A ver, en ese paralelismo que yo te decía que el otro día parecía que los taxistas estaban contra el municipio, yo creo que nosotros hemos evolucionado en la construcción de una relación donde se entiende que no estamos en contra y que compartimos objetivos y compartimos algunas visiones. Que ¿cuál es la nuestra? Que el trabajador municipal gane el mejor sueldo posible. Y creo que el grueso de los trabajadores municipales y de la conducción sindical lo entiende y pretende lo mismo. Ahora, a veces es complicado encontrar el equilibrio entre qué es lo que se puede pagar y qué es lo que se pretende o hasta lo que se necesita. Porque nosotros salgo de Gallegos y veo los sueldos del resto de los municipios, de los empleados municipales, algunos que se hicieron públicos esta semana. Sí, que les está costando, no pueden aumentar nada de sueldo. Bueno, Y están muy atrasados sus salarios. y la gente tiene un atraso tremendo. Ahora, magia no se puede hacer, la plata no se puede imprimir, nadie tiene una maquinita, y no se trata de voluntades. Yo siempre cuando discutimos a veces digo, yo no te puedo llenar el cajero de voluntades, no es que yo no quiera. ¿Qué más quisiera cualquiera que estuviera con algún tipo de responsabilidad política que dejar a todos contentos y que colmar todas tus expectativas? Políticamente sería lo mejor, digamos. Ahora, hay una cuestión de imposibilidad. ¿Por qué? Porque al cajero, yo decía, antes era el cajero porque era más físico, al cajero hay que ponerle billetes, no intenciones. Bueno, ahora nosotros al banco tenemos que transferirle plata, no buenos deseos. Y a veces se trata de eso. En este cuadro que es de equilibrio, ¿no? Sí. Te quería consultar. Días atrás uno leía diarios de la zona, en específico de la provincia de Tierra del Fuego, que Sí. iban a pedir un préstamo
por así decirlo, si la cosa se complica, ¿qué facultad puede llegar a tener No, nosotros un gobierno municipal o uno provincial, digamos? Para No, pedir vos podés tener la posibilidad y tenés un marco normativo. Cuando el Estado va a pedir, digamos, un Estado provincial, un Estado municipal, va a pedir un endeudamiento, tiene que cumplir con determinadas cuestiones, depende para lo que sea y depende del tipo de endeudamiento. Y vos tenés un cupo de endeudamiento para el sector público y tenés que cumplir requisitos, ya sea con el Ministerio de Economía, con el Banco Central, hasta que llegás al banco que te otorga eso, en un ciclo, digamos, o por determinados préstamos, y tenés que garantizarlo. Ahora, primero tenés que tener una norma que te ampare. ¿Nosotros qué tenemos desde hace años en el presupuesto? Una autorización para endeudarnos por hasta 4 masas salariales brutas. Ahora, ¿la utilizamos? No, porque no es necesario. ¿Es una herramienta que tenemos contemplada en un escenario de crisis total? ¿Por qué? Porque si yo tengo que empezar desde mandar una norma para que me la sancionen, ya estoy perdiendo tiempo. Y en un escenario de crisis, de necesidad, donde vos necesitas respuesta rápida, yo ya tengo esa habilitación, entonces el primer paso ya lo tengo zanjado. ¿Eso qué nos pasó? Por ejemplo, cuando estuvo la pandemia, nosotros pudimos acceder primero que ningún municipio a suscribir un plan de asistencia financiera. ¿Por qué? Porque ya teníamos una norma que nos habilitaba. Entonces, todo el camino arranca ya desde un momento después. Hay cuestiones que tienen que ver con los créditos y hay cuestiones que tienen que ver en vos para qué te endeudas. Una cosa es endeudarse para pagar gastos corrientes y otra cosa es endeudarse para una inversión de capital y de infraestructura. Ahora, ¿qué pasa con el tema y la realidad hoy, no solamente de Gallegos y de los otros municipios? Vos antes, o por lo menos nosotros funcionamos con una matriz que tratamos de con la coparticipación poder cubrir los sueldos y que quede un excedente y con recaudación propia cubrir el grueso de funcionamiento. Cuando a vos ese funcionamiento y ese gasto en funcionamiento empieza a subirte, ¿por qué empieza a subirte? Porque hay una decisión política de dos partes. Primero, de un gobierno nacional y de un gobierno provincial que dicen, voy a dejar de darte plata para que sigas haciendo las obras públicas que yo había dicho, che, hacela, yo te la voy a financiar. Entonces vos ahí tenés también una decisión política que tomar, que es, las dejo que queden como un elefante blanco o las termino. Y si las terminás tenés que ponerle recursos propios, que obviamente te merman otras cuestiones y otras aplicaciones. Cuando a nosotros Milei saca el subsidio de transporte público y la provincia hace lo mismo, en vez de cubrirlo o de subirlo o ni siquiera mantener el subsidio provincial que era equivalente al nacional, vos ahí tenés dos opciones. O tiro toda la tarifa y que la gente no pueda pagar el viaje, la empresa se funda y Gallegos se quede sin colectivo, o trato de asumir y cubrirlo yo. Ahora, si lo cubro yo, ese subsidio que tengo que pagar yo, paso a pagar un subsidio municipal que termina absorbiendo lo que antes pagaba nación y provincia en parte. Que me demanda eso, que tenga que poner mayor cantidad de recursos ahí. Entonces, nosotros administramos recursos que son insuficientes por definición para satisfacer la cantidad de necesidad y de demanda que tiene la población de Gallegos, sobre todo si vos querés seguir sosteniendo un proceso de crecimiento. Entonces, ahora yo me encuentro con y nos encontramos, y lo hablábamos ayer, y yo le explicaba, quizá la velocidad de respuesta que tenemos hoy no es la misma que teníamos el año pasado, o antes del año pasado. ¿Respuesta a las demandas de la comunidad? Pero nosotros antes, nosotros el primer año, los primeros 4 años de gestión, un poquito más, pavimentamos 800 cuadras. ¿Y ahora? Y ahora no vamos a llegar a pavimentar, digamos, si yo lo anualizo, la misma cantidad. Claro. ¿Por qué? Y porque cada camión de asfalto vale 60 palos. Roles, nos quedan 5 minutos. Me quedo 5 más. Usted tiene... Me quedo hasta ahí, sí, vamos a darle 5 minutos más. Va a perder el turno. No, tratemos, pongámosle optimismo, ¿no? Bueno, entonces nos quedan 10 minutos. Nos quedan 10. Escuché decir una funcionaria del gabinete que es un jugador de toda la cancha cuando está todo mal con el gobierno provincial, es decir, con Vidal y sus funcionarios. Nombro a Luxem por nombrar al más conocido. Siempre hay un interlocutor con el municipio, ese es Diego Robles. Esto lo escuché hace unos meses. ¿Es así? ¿Sigue siendo así? ¿Cómo está el vínculo con la provincia? Hay cuestiones que tienen que ver, hay dimensiones que son institucionales y dimensiones que son personales, ¿no? Yo
tengo relación y trato de hablar y tengo conocidos, vínculos, amigos, llamarle como quieras, con gente que piensa políticamente de una manera totalmente distinta a la mía, con gente que tiene funciones totalmente distintas a la mía y tenemos visiones distintas, ya sea de la política, del momento o más profundas. Pero puede tomar un café con alguien con que piense muy cualquiera. distinto. Sí, yo sí, porque creo que el diálogo enriquece y creo que es la forma de construir una mejor sociedad y de tratar de estar abierto también y escuchar. Ahora, el diálogo tiene que ser recíproco de los dos lados. Si ¿Y vos está me siendo hablas y yo no te recíproco? escucho, ¿Y está bueno, siendo recíproco? después está eso, lo que yo te decía, la cuestión institucional, que es otra dimensión. A mí me toca desde el municipio y trato de ser el nexo con el gobierno provincial y hablo porque muchos los conozco y otros no, pero los he conocido y tengo muy buena relación e intercambio cuando es necesario con mensaje, llamo, hablo. Antes por ahí hasta iba presencialmente a juntarme con algunos funcionarios provinciales cuando la situación lo requiere. ¿Por qué? Porque hay un montón de cuestiones que si el municipio y la provincia institucionalmente trabajarían en conjunto, le resolveríamos más rápido los problemas a la gente. Y este que nosotros 2025 hacemos política para eso. Está hablando en tiempo pasado igual. Estoy escuchando que iba. No. A ver, iba porque a Casa de Gobierno hace tiempo que no voy. Me dijeron que ahora pusieron, no sé si cosas con huellas, unas cosas medio extrañas. Pero hace tiempo que no voy. Pero no por algo, es porque, digamos, no tuve la necesidad de ir. Quizá vaya dentro de 2025 poco. también es un año electoral. Sí. Y eso a veces suele empiojar las cosas. Sí. ¿Cómo está haciendo al menos hasta abril? Hoy estamos 11 de abril Sí. y falta bastante para octubre. Bueno. Falta mucho, en verdad. A ver, nosotros estamos en una dimensión que es distinta, porque estas elecciones son elecciones legislativas de medio término donde generalmente el que suele someterse a algún tipo de valoración es generalmente el oficialismo que está en funciones tanto a nivel nacional como a nivel provincial. Es decir, no es son una elección elecciones que importante para Vidal. No, yo no sé si es importante yo creo que todas las elecciones son importantes y es importante para la provincia porque va a elegir representantes en la Cámara de Diputados. Y creo que es importante porque nosotros este año hemos podido ver y el año pasado la importancia que tienen la presencia y la coherencia de determinados legisladores o que tendrían que tener. ¿A quién valora? Yo valoro a la gente que vota con convicción y que defiende los intereses de la provincia y que no se esconde y no se va a fumar cuando tienen que decidirse cosas trascendentales en una votación, por ejemplo. Entonces, Garambia y Gadano el año pasado. Sí. No, hace unos meses. Fue el año pasado, ¿no? O este año. Bueno, ellos dos. Los dos senadores del SER. Bueno, sí, a ver, son cuestiones que creo que no pueden dejar de pasarse por alto. O por lo menos para mí, ¿no? Es lo que yo espero de alguien que no está representándose ni así solo ni a un gobierno, sino que está representando una provincia. Entonces tenés que tratar de ser fiel a eso. Bajo ese paradigma todas las elecciones son importantes. Igual, a no me nosotros el sí. Ejecutivo nos modifica algo y no. A nosotros nos modifica más el marco económico porque la elección se resuelve en el terreno de lo político. Igual una cosa, por el perfil de Pablo Grasso, Sí. No me lo imagino quedándose mirando tranquilo desde la vereda de enfrente. O, ¿De es un enfrente hom- de quién? Digo, mirando desde afuera de la elección. Ah. Es un hombre con vocación de poder. Claramente es un hombre con vocación de poder. Que se entienda bien lo que voy a decir después. Sí. Pablo Grasso es un animal político por naturaleza. Y entonces, Bueno, y Pablo Grasso es un animal político por naturaleza, con lo cual un él animal tiene político por su naturaleza, visión en un año de la elecciones, elección. algo hace. No, pero es que más allá de lo que es él personalmente o de eso que vos me decís, bueno, es una cuestión personal de él, en la inquietud política permanente, hay una realidad. Pablo Grasso es el intendente reelegido por abrumadora mayoría en la capital de la provincia y es el dirigente del peronismo que más cerca estuvo en la elección pasada de poder llegar a ser gobernador. Con lo cual, Pablo Grasso, que yo no soy exégeta y no hablo por él, es un actor fundamental de la política y de la realidad del peronismo de Santa Cruz. Lo era ayer, lo es hoy y lo va a ser mañana. Entonces, si vos me decís, ¿se puede prescindir de alguno de esos actores? Que no es el único, hay otros más también, en un proceso de decisión cuando vos lo que tenés que hacer
es tratar, por lo menos esto es lo que pienso yo, Sí. de volver a reencauzar y de demostrar que el peronismo no es solamente oposición, sino que puede ser alternativa y que tiene con qué, y tiene cuadros, y tiene gente, y tiene no pasado, tiene futuro. Completo la frase. Usted dijo, ¿se puede ser prescindible? La respuesta sería no. Bueno, yo creo que no. Ahora, después, por eso decía, yo no soy exégeta de nadie. Ahora, después, y esto es personal, yo soy un convencido de los trabajos y de los procesos de construcción colectiva. Y me parece que este es un momento para que el peronismo, más allá de las ambiciones personales, que está bien que cada uno las tenga, de los egos, de los deseos, de poder querer ser o de pensar que uno quiere o debe o podría ser, no es un lugar para jugadores de tenis. Es un momento para consolidar un equipo y demostrarle y brindarle a la sociedad que existe y que hay una vía como para poder volver, o por lo menos a mi juicio, a tener una realidad mejor en la provincia. Desde acá para adelante. A ver, después... Nombre vas a tener Y un Diego montón. Leonardo Robles. ¿Qué? Es jefe de gabinete del municipio. Políticamente. Nada más. Nada más. Diego Leonardo Robles, jefe de gabinete del municipio. ¿No ¿Qué? tienes ambición de jugar este año? Pero vuelvo a lo mismo Sí. que te decía recién, cualquiera, a mí me hubiera encantado ser el 9 de Boca. A ver, pero no pude. ¿Y qué voy a decir? Si no, digamos, no es una cuestión de acá. Las ambiciones personales están bárbaras. Ahora, nosotros somos, o por lo menos yo lo veo así, nos realizamos dentro de un conjunto y dentro de un equipo. Y yo claramente estoy en un espacio político que tiene un conductor, que es Pablo Grasso, y que en su momento él decidirá desde el sector qué visión y qué es lo mejor para esta elección. Ahora, vos me preguntás a mí, yo creo que el peronismo tiene que tener una mesa donde estén sentados tanto Pablo Grasso como otros, puedo hacer nombres, pero desde Javier Belloni, me parece que todos los intendentes que tienen legitimidad en los votos, Alo Aravena, Darío Mena, tienen que estar. Puede haber otros actores que son representativos de parte del peronismo, como Daniel Peralta, como otros más, digamos, y agarrar y tratar de, entre todos, tener o tratar de entender el momento y ver si se puede llegar a ofrecerle a la provincia de Santa Cruz una alternativa de futuro en esta elección que viene. Después está el deseo y lo que quiera hacer cada uno. Ahora sí vamos redondeando la charla. Sí. Le agradecemos su tiempo. No, por favor. Nica, si tenés una más, vos apuntame. Yo... No, ¿estamos la bien? última que tendría Sí. yo para hacerle, entonces, clarificando, pasando el tiempo, Sí. porque hemos tenido muchas consultas paritarias Este mes. este mes. Este mes, sí. No se adelanta el número de la paritaria, está claro, en la No. negociación, pero está el término cláusula gatillo dando vueltas como posibilidad. A ver, hay una realidad que nos trasciende y es una posibilidad también, digamos, nosotros tenemos que ser cuidadosos y ver, y vuelvo a lo mismo, las posibilidades reales del municipio. De nada sirve comprometerse a pagar algo que después no vas a poder pagar, ¿no? Porque le estás mintiendo al otro, te estás mintiendo a vos y estás mal administrando. Ahora, nosotros... en esa realidad que hablábamos de pagar los mejores sueldos, pero también seguir haciendo obras y inversiones a lo largo y a lo ancho de la ciudad, no vamos a transigir en ese objetivo y no vamos a agarrar y decir, bueno, toda la plata que ingresa al municipio la vamos a poner en sueldo y no vamos a hacer nada más como quizá hicieron gestiones anteriores. Así nos venimos manejando del momento inicial cuando asumimos en el 2019 y así nos vamos a manejar para adelante. Última pregunta, sé que el tema es complejo, pero a ver, trato de razonarlo y apelo a su síntesis. Sí, Usted fue interventor de la Caja de Servicios Sociales. Sí. Usted fue ministro de Economía de la provincia. sí. Temas nunca resueltos entre la provincia y los municipios es la deuda de la caja, que a su vez tiene que ver con cuánto reparte la provincia hacia los municipios por la coparticipación. Ley de provincial. coparticipación, Es decir, tal temas cual. que nunca se terminaron de discutir. Bueno, pero- ¿Algún día se irán a discutir? Mira, yo tenía la expectativa de que sea el año pasado, de hecho nosotros lo planteamos. ¿Y por qué? Primero porque había una coincidencia entre todos los que fueron a la elección y dijeron yo quiero ser gobernador, de que ese era el principal tema a discutir de cara al futuro. La ley de coparticipación, lo tenían todos, lo tenía el gobernador actual como segundo o tercer punto dentro de su plataforma.
más. Los 10 puntos Lo principales. teníamos todo. Bueno, entonces, ahora, esa discusión puede nacer, la inquietud tiene que nacer y está presente desde hace años. Claro. El tema es que siempre se dice, bueno, vamos a buscar el mejor momento. Muchacho, nunca va a haber un mejor momento. Si vos esperás, no, vas a procrastinar siempre. Ahora, sí o sí necesitas la decisión y la voluntad política del Ejecutivo Y eso no pasa. provincial. Y no se estaría configurando. ¿Por qué? Porque es un juego de suma cero. Claro. Para que los municipios tengan más, el gobierno tiene que tener menos. El gobierno provincial, estoy Claro, hablando. y vale decir esto, traducirlo, ¿no? Hablar del déficit de las cajas de servicios sociales Sí. es hablar ni más ni menos que de las prestaciones en la salud. Digo, Sí. hola, ¿no? Sí. Para que lo tengamos claro. Sí. Y hablar de coparticipación también es hablar de con cuánto recurso cuentan los municipios y después, bueno, por supuesto está cómo se administra, etcétera. Digo, Bueno, pero esto también que suena difícil, coparticipación, Sí. tiene que ver con la vida de los municipios y de los Tiene que ver, pueblos. y también tiene que ver con Y de la la realidad. comunidad. Sí, también tiene que ver con la realidad de cada lugar, porque vos tenés lugares donde quizá los municipios, por una cuestión de que no hay necesidad o de escala, la salud no la abordan. Y nosotros, por ejemplo, en Río Gallegos, hablando específicamente del tema de la salud, recuperamos el peliche, creamos una Secretaría de Salud, incorporamos profesionales, incorporamos nuevas disciplinas, le damos una importancia a la atención primaria en salud que complementa y descomprime al sistema de salud provincial en Río Gallegos. Entonces, nosotros también necesitamos recursos para eso. Y algún día debería discutirse una nueva ley de coparticipación. Tendría que haberse abordado, para mí, ya te digo, desde el año pasado. Hoy es una necesidad y lo están planteando hasta los propios intendentes que responden políticamente al gobierno de la provincia. Qué ¿Por qué? original que un municipio cierre sus puertas apoyando el reclamo de sus empleados. Esto fue esta semana en Los Antiguos, ¿no? En Los Una Antiguos, intendenta sí. del partido de gobierno. Sí, Por eso Zulma no Neira. había pasado, ¿no? No, pero bueno, pero son situaciones que se dan como consecuencia de esto que venimos hablando. Vos podés ir procrastinando determinadas cuestiones pensando que digamos, nunca va a llegar, digamos, ese momento. Y bueno, a veces ese momento llega. Entonces también a veces cuando tenés un viento de cola o estás en determinado lugar, hay que ser cauteloso con cómo medís y evaluás y lo que decís de otros municipios. ¿Por qué digo esto? Porque hace 3 meses, 4 meses o todo el año pasado, yo escuchaba al presidente de la Caja de Servicios Sociales echándole la culpa, digamos, que es una cuestión natural. Si Río Gallegos tiene los mejores sueldos y tiene la mayor cantidad de gente, va a tener que pagar la mayor cantidad de aporte. Ahora, decía, porque Río Gallegos no paga, hay que bajarle. Eso se instalaba. Y era como que Río Gallegos no pagaba y todos los municipios. Bueno, hoy los municipios, ninguno paga. Y el que paga, paga porque tiene un bypass del gobierno de la provincia por otro lado, que nosotros no tenemos ni tuvimos en todo el año pasado. Nosotros vamos a celebrar la semana que viene, que llevamos casi 500 días sin que al municipio de Río Gallegos ingrese un peso del gobierno de la provincia y un peso del Estado Nacional. ¿Eso se celebra? Digo, se celebra porque Por poner una cae, palabra. por poner, digamos... Se conmemora. ¿Sabés qué celebro O se yo? destaca. No, ¿sabés qué celebro? Que a pesar de eso, nosotros pudimos hacer un montón de cosas. Eso celebro. Y de que cuando el gobierno nacional nos soltó y el gobierno provincial nos soltó, los vecinos de Río Gallegos no nos soltaron. Diego Robles, jefe de gabinete del municipio, gracias por su visita a la radio. ¿Va a perder el turno? Vaya. Me voy. Como DJ, ¿algún tema que quieras pedirle al operador? No, ¿No? pero estamos para esta hora tranquilo. Esta hora tranqui. Algún reggae, algo medio Bueno, para pues, bajar. si querés, Brian, mira, ahí me está escribiendo Brian, si querés para el mediodía, para ir cerrando, porque le estamos cambiando los planes sobre la marcha. Ah, bueno. Y eso usted como DJ sabe que no se hace. No se hace, pero él tiene que estar preparado. Ah, sí lo tiene, qué grande, Brian. Sí, está preparado. Ahí está sonando. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Run away, away. Run away, away. Voy a escribir
con nubes tu nombre. Voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Run, 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 run away, away. Run, 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 run away, away. Run, 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 run away, away. Run, run, run away, away. Cuídame bien, que siempre me pierdo. Quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a tomar tu mano en mi mano para formar un espacio mejor. Run, 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 run away, away. Run, 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 run away, away. Run, 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 run away, away. Run, run, run away, away. Away, away, away. La pausa del rock. Pero seguimos celebrando este otoño 2025. Radio Nuevo Día, www.eldiarionuevodía.com.ar. Inicio de espacio publicitario. ¿Necesitas resolver temas legales de familia? La doctora Cintia Valor, abogada especializada en Derecho de Familia, te acompaña en trámites como cuota alimentaria, régimen de visitas, cuidado personal, filiación y más. Con atención personalizada y compromiso, podés contar con asesoramiento claro y profesional. Comunicate al 2966-312744 o acércate a Rawson 73, departamento 302, tercer piso. También podés seguirla en redes, Instagram, @doctora.valor y Facebook, Abogada Valor Cintia. Doctora Cintia Valor, tu aliada legal en temas de familia. Atención Río Gallegos. Calmat se agranda y se renueva para seguir construyendo sueños junto a todos los santacruceños. Estamos creando un nuevo espacio de más de 800 metros cuadrados, pensado 100% para vos, con todos nuestros productos para que puedas ver con tus propios ojos todo lo que tus espacios necesitan. Aberturas, griferías, sanitarios y mucho más. Te vimos construir, ahora nos toca a nosotros. Este 21 de abril abrimos nuestras puertas. Te esperamos como siempre en Avenida Asturias 363. Calmat, materiales de construcción. ¿Sabías que detrás de cada conexión de SS Servicios hay un equipo 100% santacruceño trabajando para vos? Con SS Servicios, cada hogar, cada estancia y cada empresa en Santa Cruz tiene acceso a la mejor velocidad de Internet y a la mayor cobertura de fibra óptica de toda la provincia. Disponibles en más de 9 localidades a lo largo y ancho de toda Santa Cruz. Con SS Servicios tenés Internet de alta velocidad para disfrutar sin límites. Conectate con la empresa más grande de telecomunicaciones de la Patagonia
Patagonia. Vení a SS Servicios. Visítanos en nuestro local comercial de Río Gallegos, ubicado en Alfonsín 433, o ingresá en www.ssservicios.com.ar. También podés escribirnos por WhatsApp al 2966 59 15 73. SS Servicios. Todos conectados. No te alarmes. Romero Sistemas, empresas de seguridad. Alarmas monitoreadas, videofilmaciones y seguridad física. Contamos con centrales de monitoreo en Río Gallegos y El Calafate. Comunicate al 2966 43 33 22. Búscanos en las redes sociales o dirigite a Maipú 460 en Río Gallegos. Protege lo que más querés con Romero Sistemas. Cima Construcciones, una empresa santacruceña, te ayuda a hacer realidad el sueño de la casa propia. Si querés dejar de alquilar e invertir en tu hogar, contamos con planes de obra 100% financiados. Otra opción, inicio inmediato con entrega mínima. Cima Construcciones tiene una posibilidad para cada economía. El sueño de la casa propia en Santa Cruz hoy está más cerca que nunca. Asesorate con nosotros al 2966 74 41 48. Cima Construcciones, una empresa santacruceña. Tu casa propia más cerca que nunca. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966 61 24 26 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Yu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford, embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966 622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF. Podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Volvemos con el rock que calienta el otoño 2025. Fin de espacio publicitario. Radio Nuevo Día. www.eldiarionuevodía.com.ar. Hola, ¿cómo están? No sé si sabían, pero cumplimos 10 años ahora y queríamos obsequiarles 2 canciones en las cuales arrancaba este sueño hace unos años y decidimos revivirlas. Esperamos las disfruten. El mundo está oscuro. Ya no quiero vivir en realidad. Sucia Libertad se llama la canción que está sonando. Es la session, ese es el término que se usa ahora para las tocadas en vivo, en streaming, en este caso en YouTube.
en el canal oficial de Hijas de la Luna, que están cumpliendo 10 años, que tocan esta noche en el Gallegos Rock, vamos a decirlo en formato serie, segunda temporada. Ya vamos a dar la grilla. Y están acá en los estudios, porque vamos a charlar y también van a tocar en vivo. Vinieron 4 de sus integrantes y muy profesionalmente nos acercaron una gacetilla de prensa que nos llegó a través de nuestro amigo Sandro. Bueno, Sandro es más rockero que nosotros, aunque me animo a competirle y lo conocen más a él que a mí, eso seguro por los recitales, ¿no? Las presentamos. Hijas de la Luna es una poderosa banda de rock fusión oriunda de Río Gallegos. Llevan 10 años en la escena musical desde su formación el 7 de abril de 2015. Acaban de cumplir 10 años. Actualmente integrada por Antonella Alanís en batería y coros, que está aquí en el estudio, por Fernanda Becerra Pereda, voz líder, que está aquí también en los estudios, Martina Cárcamo, primera guitarra y coros, aquí presente, Saya Poloni, que hoy no está, Candela Ulloa, tampoco, que es trombón y coros, y Romina, que está aquí presente, Romina Ramírez en saxo tenor. Nica, ¿la saludamos? La saludamos y le damos los muy buenos días del caso, ya al mediodía llegando, pero un gusto. Ya habías estado, una de ellas, la chica había estado presentándote hace ya casi cosa de un año, ¿no? Por acá. Sí, más o menos. Buenos días a todos, ¿cómo están? Acá estamos. Sí. Estamos en streaming, además en FM 100.9, a quienes están en el auto, en la casa. También se puede escuchar en la web. Si entran a eldiarionuevodía.com.ar, arriba a la derecha hacen clic y está el link de la radio, pero estamos saliendo en vivo en streaming en YouTube, que también está el link en el Facebook de El Diario Nuevo Día. Esta noche tocan. Sí, estamos muy ansiosos. ¿Se duermen una siesta o no? Sí, eso estábamos hablando. Estamos pensando en la siesta. Sí, bueno, algunas de nosotros salimos a laburar, o sea, laburamos muy tempranito, nos escapamos, con permiso, obviamente. Y nada, vinimos a seguir trabajando porque nosotras consideramos que este es nuestro trabajo también. Y obviamente necesitamos una pequeña siesta para poder darlo todo. Sí. Segunda presentación del año, ¿no? Sí, sí. La primera fue en San Julián, el 8 de marzo. Para el Día de la Mujer. Para el Día de la Mujer, sí. Bueno, veía que ustedes recién compartíamos el comienzo de la session, que vale decir, la session de los 10 años, subida a YouTube, la subieron esta semana. Es decir, está recién salida del horno. Sí. Y hay un mensaje de una impronta. Nosotros somos mujeres haciendo rock, somos mujeres haciendo música. Eso atraviesa la lírica de la banda y atraviesa el mensaje final de ese video también. Como para abrir la charla, chicas, ustedes son mujeres que hacen rock y tienen cosas para decir. En un momento, ya 10 años, donde la discusión por el feminismo y los derechos de las mujeres irrumpió también en el rock. En el rock argentino, vale decir el rock mundial, pero acá se me fue la frase. Ya no nos callamos más. Claro. ¿Cuándo fue? ¿2018, 2019? Sí. ¿No? Ustedes ya estaban tocando. Sí, sí. Charlemos un ratito de eso. A ver, ustedes tienen cosas para decir. Y a mí algo del rock que me sigue gustando, me gusta el rock que tiene cosas para decir, no sé a ustedes. Sí, nos parece muy importante desde el primer momento poder poner en valor todo lo que pensamos en cuanto a los derechos humanos, los derechos de las mujeres, las disidencias. Poder hablar de lo que nadie habla. En ese momento estaba todo muy, cuando empezó Hijas, muy prohibicionista en cuanto a el matrimonio igualitario y otras cosas que fuimos conquistando a lo largo de estos 10 años, ¿no? Sí. Y claro, lo del aborto, por ejemplo. Claro, el aborto legal, el ni una menos. En cada uno de esos momentos hemos siempre intervenido artísticamente y buscamos siempre poder poner en valor en el arte, ¿no? Porque es como que nos sucede que muchas veces nos encontramos charlando de esta manera, pero cuando está dentro de una canción es receptado de otra manera. El mensaje te llega de otra manera. Entonces, como dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no hablar de esto? El disco, ahora están grabando un EP y vamos a hablar de eso, pero el disco que ustedes tienen ya, el disco oficial, digamos, que está en Spotify, por ejemplo, si acaso no lo conocen, busquen Hijas de la Luna y allí está
ya tiene 5 años, que es un disco de pandemia, ¿no? Más o menos en esa época. Sí, sí, lo grabamos en 2019, cuando después empezó todo lo de la pandemia. Sí, ¿no? pre-pandemia. Sí. Sí, sí, ese disco es mucho más social, habla mucho más de todo esto que está contando Fer. Creo que nos gusta ir por ese lugar de lo que nadie habla y lo que incomoda. Sé que muchas veces incomoda y a muchos les incomoda y a otros les nutre. Entonces, las canciones o lo que tenemos para decir. Entonces, como que bueno, siempre fue bastante social la banda y creo que siempre nos encontramos en ese lugar de, che, esto está pasando, compongamos algo sobre esto. ¿Entendés? Está pasando tal cosa, no sé, violencia, no sé, cuestiones políticas, económicas, socioeconómicas. Bueno, compongamos sobre esto. ¿Quién escribe las letras? ¿O cómo se manejan? Fer escribe casi siempre la mayoría de las canciones, las tira sobre la mesa. Ajá. Y empezamos ¿Propone las ideas Fer o ustedes van aportando? escribe, casi siempre escribe ella. Ajá. A veces escribimos en conjunto, pero casi siempre trae casi todo armado ella la canción. Y lo que tiene de lindo es que lo tira sobre la mesa y decimos, bueno, vamos armando, esto sí, esto no, cómo lo queremos decir, acá qué puede ir, y como que empezamos como a producir todas ahí. Claro, o sea, se propone una idea y en base a esa idea todas intervenimos. Sí. O sea, de cualquier tipo de intervención, desde la lírica hasta lo musical, ¿no? Como que todo es muy colaborativo. Sí, que precisamente eso que venían comentando, de dejar el mensaje a través de la música, de lo que les pasa, de lo que está pasando en la sociedad, de ese no animarse y decirlo. ¿Cómo es la recepción? ¿Cómo ha sido la recepción ante esos temas, ante esa música? Y hay mucha gente, como decía Anto, que lo recibe y dice, qué bueno esto, o no sé, también nos ha pasado de que mucha gente nos ha dicho, gracias a que yo escuché esta canción, pude hablar de mi situación de violencia. Y te lo digo y se me eriza la piel, porque realmente es algo muy fuerte cuando pasa eso, ¿no? Y saber que gracias a algo netamente artístico y emocional, porque tiene una carga emotiva muy, muy profunda, que impacte de esa forma es re gratificante. ¿Y varones? Y con los varones, muchos varones de la escena no nos quieren, porque bueno, qué sé yo, son procesos, hay algunos que no están preparados para cuestionar estas cosas, para hablar de lo incómodo. Es más fácil capaz fingir demencia y hacer que, no sé, yo no lo hice, no me interesa, pero nosotras creemos que no es por ahí. Si no mirás lo que está sucediendo a tu alrededor, está siendo parte del problema. Y en el Propendera, lógicamente, como está evolucionando la sociedad a esta igualdad, bienvenida sea, ¿cómo es la igualdad en los escenarios? ¿Cómo se sienten? Y mira, en una grilla, Eso es lo que venimos hablando estos días, porque hay una ley de cupo femenino en los escenarios que no se cumple. Fíjate que todos los festivales, la mayoría de las bandas están integradas por varones. Y justamente en el evento que vamos a participar somos las únicas mujeres. Ustedes tocan hoy a las 9. Hoy a las 21 horas, abren a las 7 Solo por Hoy, a las 20 Mandrágora, ustedes a las 9 de la noche y después en Matsonic, Torque, W220, Vicio Moderno, Canto Bar hasta las 2 de la mañana. Sí. Claro, únicas mujeres arriba del escenario esta noche. Sí, y en el escenario del sábado no hay ninguna piba. Sí, estaba Black Ground, que está Nare, es una genia total. Pero no llegamos al 30. O sea, esa ley no se cumple. Yo creo que también no es porque no quiera que eso suceda, sino porque hay mucho desconocimiento en cuanto a estas normativas. Y es re importante que se conozcan, que se interioricen en ellas, como así también darle lugar a muchas mujeres increíbles que tenemos dentro de esta localidad y de toda nuestra provincia, que es como que siempre son las mismas personas y no les dan esa posibilidad. Y hay mucho talento, hay demasiado talento. Como así también los horarios, ¿viste? Como que siempre las pibas abriendo los shows, que a nosotras no nos interesa porque toquemos para 10, para 100, para 30, lo vamos a ir a dar todo. Pero es como que los horarios cúspides no hay mujeres. Lo han notado hace mucho, no ha habido cambios. No hay cambios. Hace 10 años tocamos y hace 10 años que sucede.
Quiero saludar, digo acá al aire, ¿no? A Martina. Martina, para que también te sumes a la conversación, ahí acercarle un poquito el micrófono, porfa. Primera guitarra y coros de Hijas de la Luna. ¿Hace cuánto tocas en la banda vos? Yo estoy hace 3 años. Entré y nada, fue hermoso. La verdad, yo las seguía desde antes, las veía. ¿Eras espectadora? Sí. Así que nada, hermoso estar acá hace 3 años y seguir creciendo con ellas. ¿Y hace cuánto tocas vos tu instrumento, la guitarra? Yo toco desde que era re chiquita, desde los 6 años por ahí. Siempre yo sola toqué. Y sí, hace muchos años. Mi familia hay muchos músicos. Y de ahí aprendí siempre yo sola, de forma autodidacta. ¿Saben que empiezo a ver en Hijas de la Luna? Son un montón, digo, arriba del escenario. Y en 10 años al mismo tiempo hay cambios de formación. Empiezo a ver una cosa intergeneracional. Es decir, con todo respeto lo digo, más grandecitas y viejitas y las pibas, digamos. Sí, eso es algo igual hermoso, porque no pasa que tenés esas oportunidades. Y para mí yo tenía 17 años cuando entré acá. Tengo que esperar que sea más para viajar y tocar después de las 2 de la mañana. Que den esas oportunidades. Romina, te pido que también te acerques o le acerques vos, Antonella, al micrófono. Romina, vos participaste de la actividad vamos a llamarlo así, actividad cultural en desagravio a la figura de Osvaldo Bayer hace 2 sábados atrás, organizado por la Comisión por la Memoria de las Huelgas. Fuiste con tu saxo ahí. Y te tocó abrir el evento en realidad. No sé si sabías, pero te tocó abrir. Mientras vos tocabas. Igual hubo algo de lectura ahí en el medio, pero digo, musicalmente te tocó abrir y mientras vos tocabas había una artista plástica era algo así como, mientras duraba la tocada, ella intervenía artísticamente. Y quedó una especie de cuadrito con la figura de Osvaldo, una especie de Osvaldo joven, y una cosa en collage con imágenes de la Patagonia rebelde y de cuestiones sindicales. Que ya decantó eso, fue muy fuerte ese día. Fue muy fuerte ese día. Nosotras justo en ese momento estábamos preparando los shows porque estas 2 fechas nos llevan como mucho tiempo y tenemos como contabilizados los horarios y demás. Entonces me pareció muy importante poder intervenir como saxofonista de Hijas de la Luna y Marginada, que me acompañó ese día. Haciendo una intervención en repudio a todo lo que está sucediendo con la cultura y que nos atraviesa a nosotras como música, como seres culturales que también damos un mensaje, ¿no? Y fue totalmente espontáneo porque también la gente, los pibes ahí re piola, me hice sentir muy cómoda. Mirá que no tengo nada preparado, fue como, andá, hacé lo que te salga y fue así. De hecho, realmente, algo curioso de esa jornada es que toda la jornada fue así y estábamos todos tan atravesados por lo que había pasado. ¿Viste cuando no planeas nada o se planean 20 minutos y sale mucho mejor de lo que esperabas? Y es porque había algo en común muy sentido. Creo que eso, había un ambiente ese día, el público estaba muy atento de todo, desde la lectura de un poema hasta el cierre musical, que fue 4 horas después de tu tocada, o 3 horas y media, algo así. Fue como una cosa muy sentida. Sí, estuvo muy bueno. A mí me hubiera gustado quedarme toda la jornada. Después estuvieron las teatreras. Claro, estaban grabando. Soy fan. Claro, estábamos en la preproducción. Claro, de la sesión había que estábamos todos en la preproducción. Claro. Bien. ¿Hace cuánto tocas el saxo? ¿Qué edad tengo? Más de 10 años, ponele. ¿Y qué se te dio por agarrar un saxo? No una guitarra, no una batería, no un bajo. Complicado, ¿no? Si lo hay, ¿no? Sí, un poco me llevó la rebeldía de que lo vas a poder hacer. Era como, pero vos sos mujer. Y yo tengo 37 años, yo soy la más viejita de Hijas de la Luna. Así que imagínate que violencias institucionales las tuve todas. Claro. Entonces, como que. De hecho, un tiempo que iba a empezar a tocar la trompeta porque una profesora de trompeta me dijo que mi caja torácica era muy chica, entonces no iba a poder tocar igual a la par que un varón. Y eso me reenojó, me acuerdo. Y seguí como tocando y me compré una trompeta, todo después, ¿viste? Pero bueno, me impulsó esto, tener un mensaje más allá de la palabra.
hacer ruido con algo que ni idea, porque yo estuve como en un taller de saxofón que lo agradezco toda la vida, que fue un taller gratuito y demás. Pero fue como mucho más del sentimiento de estar en un lugar y irrumpir en una escena, ¿no? De esto que estaba pasando algo muy conservador, siempre llamaban, no sé, saxofonistas para bandas de varones. Nunca me había pasado de que me venga una chica y me diga, che, vos tocás, mirá que yo no sé tocar nada, amiga, y es como Fernanda en este caso, no, estamos todas aprendiendo. Mentira, no estaban aprendiendo, todas sabían algo. Estábamos aprendiendo. Y bueno, y fue muy reconfortante en esa época, en ese tiempo donde todo era silenciado, donde las pibas éramos muy silenciadas, donde la violencia se naturalizaba por demás. Hoy se sigue naturalizando, pero dentro de ese mensaje habían otras pibas que estaban en consonancia, ¿no? Con ese pensamiento. ¿Te tocó atravesar quizás donde era disruptivo o hasta donde era mal visto que una chica forme parte de una banda o incluso que formen una banda, ¿no? Sí, De rock, una banda de rock. Y aparte que estar etiquetadas dentro, pero no hacen rock. O sea, era como que, ¿dónde está el librito de esto se hace así? Y sí o sí tenés que tener determinados genitales para estar en una escena y decir que tocas rock. Entonces era como difícil también, ¿no? Sí, estar paradas en una escena y que te digan, che, a ver cuánto le mide la pollera para ver. Y era, bueno, y había que atravesar todo ese viaje, ¿no? Y hasta que pudimos estar y permanecer, porque fue difícil, fue muy difícil lo que hice Fer. Fue duro. Nos decían, yo una vez estábamos en un escenario cuando arranqué a tocar la guitarra, empecé tocando la guitarra en Hijas, y había un amplificador que yo ni idea cómo se prendía, era un prevalvular, qué sé yo, en ese momento, hace 7 años atrás, ni sabía cómo se usaba. Y le voy a preguntar al sonidista si me lo podía aprender, y fue de muy mala gana, un sonidista conocido de acá. Y me dice, aprieta así el botón de atrás, me dice, ¿es así? ¿Hace cuánto tocas la guitarra? ¿Cómo no sabes aprender esto? Y yo así con mi guitarra. Sí, absolutamente violento. Claro, si viene tu amigo. La agresividad naturalizada, ¿no? Súper naturalizada. Como sos mujer, ¿cómo no sabes hacer esto? Y fue como. Sí, me pasó también con un sonidista de estar también de sesionista en otra banda. Me invitaron a tocar unos temas, yo la mejor siempre, y un sonidista igual, renegando con cables, qué sé yo, y yo, che, mirá, ¿sabés que esto lo podés mandar por este lado? Y se dio vuelta y me dijo, ¿vos qué sabés? Si vos sos mujer, me dijo. Bueno, le dije yo de una. Seguí peleando con el cable y estuvo 3 horas y media hasta que encontró como yo le había dicho, pero bueno. Cada quien, claro, como era mujer, capaz que no ese conocimiento no estaba para él tan aceptado, entonces, pero. Es súper interesante. Estamos ya charlando hace como 15 minutos. Yo te iba a decir. Le contamos a los oyentes que van a tocar en vivo. Vamos a hacer así, Brian, si te parece. Digo, a ver, estamos en streaming para quienes quieran ver. Están ustedes en cámara, chicas. No estamos nosotros. Me hubieras dicho mi peinado, amigo. Están las lindas, los feos. Claro. Por nosotros afuera de cámara. Toda la vida. Víscera. Borra nunca, amigo. Y vamos a hacer así, cosa que ustedes saquen los instrumentos ahora. Te pido, Brian, ¿sabes qué tema vamos a poner ahora al aire? Tema musical del disco grabado en 2020, en 2019 en realidad, pero más o menos en YouTube está 2020, me figura la fecha. Vamos a escuchar No me callo, no. Que suena ese tema del disco mientras las chicas se acomodan, y lo que suena enseguida cuando volvamos al aire ya es música en vivo. Simplemente no soy de este mundo. Yo habito con frenesí la luna. No tengo miedo de morir. Tengo miedo de esta tierra ajena, agresiva. No puedo pensar en cosas concretas, no me interesan. Yo no sé hablar como todos. Mis palabras son extrañas y vienen de lejos. Me iré y no sabré volver.
que sabes vos lo que me pasa. Si nunca te sangro, como andamos por casa. Y vos no sabes nada. Hoy mi realidad son tus baños. He llegado a estresarme, a toparme con un muro y una puerta. A ninguna parte voy cruzada, abandonada, en la misma nada. No quiero ser parte de esta cagada. No me callo, no me criaron para esto. No voy a bancarme más tu desprecio. No me callo, no tengo más paciencia. Ya no alimento más tu demencia. Quiero asegurar toda tu mierda verbal. Acá voy a estar firme con mi idea. No quiero asegurar toda tu mierda verbal. Acá voy a estar firme con mi idea. No trates de separarme, mucho menos ignorarme. El grito de las pibas te escucha en todas partes. Son la bomba masiva que te va a explotar. Termina con toda superioridad. Somos amenaza de par en par. Por esas que no pueden hoy cantar. No me caso, no me criaron para esto. No voy a bancarme más tu desprecio. No me caso, no tengo más paciencia. Ya no alimento más tu demencia. No quiero aceptar toda tu mierda verbal. Acá voy a estar firme con mi... Ahí nos vamos acomodando, volvemos al aire. Está sonando No me callo no, desde el álbum. Les pregunto el nombre del disco, Wicca. ¿Lo estoy pronunciando bien? Sí. Sí. Contado en un minuto o menos, ¿de dónde salió ese título? Y cuando empezamos con todo el tema de la contextualización del disco, ¿no? Fue como que era todo, tenía tintes bastante místicos, brujeriles, y en un momento pensamos en ponerle el mismo nombre que una canción que la integra, se llama Aquelarre, pero no queríamos ser reiterativas, entonces estuvimos ahí investigando un poquito y elegimos Wicca, que es bruja en pagano. Y el videoclip de ustedes tiene que ver con eso también. Sí, ¿Dónde se ve el video? Para quien todavía no lo vio. ¿En YouTube? En YouTube. Sí, está en nuestro canal, ¿no? Sí, Aquelarre. Todavía está ahí. Lo filmamos hace cuánto ya, hace un par de años. En pandemia. En pandemia. Cuando se podía salir un poquito más. ¿Fue clandestino o más o menos se cuidaron y todo eso? No, hubo cuidado. Mucho, sí. Nos dividíamos Al aire en libre. grupos, fue casi todo al aire libre, dirigido por Bel Ortega. Por Belén. Sí, crack. Genia, Belén. Sí, Bel, te amamos. Pero sí, fue todo bien en grupos, tratábamos de que no haya mucho bárbaro. El famoso distanciamiento. Sí. Todo lo que se pudiera. Sí. Bueno, chicas, ahora sí ya están con los instrumentos, estabas afinando la guitarra. Sí. Van a compartir con nosotros, con la audiencia, 2 temas musicales. Sí. Las dejamos en el aire y cuéntenos ustedes y las escuchamos. Vamos con Injusticia Social. 1, 2, 3. Siento que no puedo ser como soy en este mundo solo de represión. Ya no seré más tu plastilina. Tengo una vida, soy buena, mira. Voy a ser libre, me quiero empezar. Salir sin pensar que me van a matar. Si vengo, si voy, si llego, si estoy en mi decisión, no tenés el control. En este mundo hay mucho miedo, no miento, sentimos miedo. Muchas de nosotras ya no están. Por eso unimos nuestras voces, juntas venceremos, exigimos más que seguridad. La 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 la. La la la
Estado opresor y tirano trafica mujeres, cosecha el terror. No existe condena, justicia ni pena. Caminan impunes, generan dolor. Gritamos en contra de toda injusticia. No hagas ojos ciegos de esta situación. Estamos dispuestas, conscientes, despiertas. La fuerza de todas es la solución. Pelearás por un mundo consciente. Muchas de nosotras van a estar. Gritos de liberación. Exigimos más que seguridad. Exigimos más que seguridad. Exigimos más que seguridad. Pelearás por un mundo consciente. Muchas de nosotras van a estar. Gritos de liberación. Exigimos más que seguridad. Exigimos más que seguridad. Exigimos más que seguridad. Dice este texto escrito por ellas. Como banda, Hijas de la Luna trabaja activamente para impulsar transformaciones sociales, dando voz a las luchas de mujeres y de la comunidad LGBTQ+. Orgullosas de su rol en el movimiento cultural y artístico, promovemos, lo digo así en primera persona, dice promueven, con firmeza la igualdad de género y la celebración de la diversidad. Esta canción que acabamos de escuchar, y acá se escucha, se oye re poderoso, transmiten algo re poderoso, tiene que ver con este mensaje. Muy bonito, chicas, muy lindo. Mira la letra y clarito el mensaje. Eso que, ¿no? Sí, con absoluta contundencia. No dejan lugar a las dudas ustedes. Digamos, es muy explícito el mensaje. Tienen claro lo que quieren decir y contar. Espera que salga el EP. Eso, a ver, charlemos un ratito de eso. Porque ustedes tocan esta noche, el fin de semana que viene, después lo vamos a repasar, pero en el medio están grabando el EP. ¿EP de cuántas canciones? Son 5 y un bonus track. ¿Es el primero o no? El EP, sí. ¿Y de trabajo de producciones qué número? Y tenemos el disco. Sí. Y ahora, bueno, la session. Sí, videoclip. Y el EP. Claro, la session queda como una especie de disco en vivo, Claro. una cosa así, ¿no? Lo estuve mirando anoche para tenerlo fresquito. Vi que salió hace 3 días y está técnicamente muy bien grabado. ¿Eso cómo lo hicieron? Lo que tengan ganas de contar. Grabamos, trabajamos con Luna. Sí, Luni, que es una pibi de la UMPA. Ella estudia comunicación social. Le mandamos un fuerte abrazo gigante a ella en este momento. La encontramos mágicamente. Ella iba mucho a vernos y decidimos incorporarla a nuestro equipo de trabajo. Porque tenemos un gran equipo de trabajo. O sea, nosotros somos nosotras, tenemos nuestro sonidista, nuestra manager y nuestra community manager. Y vamos trabajando articuladamente. Súper profesional. Y con los años entendimos que era lo mejor. Delegar. Y ahí en la session, que está en el canal de YouTube de Hijas de la Luna, hay 2 temas. Sucia Libertad, que en realidad es con lo que abríamos, hoy lo escuchamos al principio. Después es, digo bien, Chaquetera, anoté bien el nombre, ¿no? Sí. Y hay un mensaje final. ¿Quién ahí escribiste vos? No. Sí. Eso, ¿no? Además de letras en canciones, lo que leímos recién de esta gacetilla y lo que está en el final de ese video es como hay cosas que están dichas no solo en las canciones, sino en su mensaje, en este caso en redes sociales, acá en la radio, es decir, se sientan a escribir. Sí, nos encanta escribir. O sea, creo que todas nosotras lo hacemos, ¿no? Capaz no estructuradamente como decir, bueno, voy a escribir un tema, sino que es como una herramienta sumamente catártica, que está buenísimo implementarlo, y todas escribimos, nos gusta mucho. ¿Y de dónde surgen las inspiraciones a la hora de escribir? O sea, al comienzo siempre me inspiraba mucho el enojo, me movía mucho el enojo. Ahora ya es otra cosa. Ahora ya no va tanto por ahí, sino como
hacer un análisis de todo lo que está sucediendo, qué queremos decir, cómo lo queremos decir. Obviamente que esto está atravesado por emociones, pero ya no es lo que prima, digamos, ¿no? Tenés la idea en la cabeza en un momento y le decías a tu compañera, ¿qué te parece esto? Van de a poco juntando ideas así. ¿no? ¿Dónde escriben? Tenés un cuadernito con una viroma en el bolsillo, te mandás un audio vos mismo en el WhatsApp, hablando con vos mismo, contándote una idea, agarrás el anotador. Todos esos métodos. Tengo el cuaderno, el teléfono, los audios, la servilleta, lo que encuentre que está a mano, que no quiero que se me vaya. Se escribe, se imprime ahí. La guitarra, mucho también, es como... Pero estoy siempre escribiendo. Fer tiene como 4 cuadernos oficios llenos, o sea... Soy obsesiva de los cuadernos. Pero tengo uno para cada cosa. Y es como que hay mucho registro. La data, capaz que estás re enojada y decís, bueno, pero no quiero que todo el mensaje sea enojo, ¿entendés? Quiero que haya un poquito de luz, ¿entendés? Que haya un mensaje positivo al final. Sí, bueno, todo esto es un desastre, pero podemos... ir por acá, ¿entendés? Claro. Podemos quizás, no sé si solucionarlo. Bueno, trabajo artístico. Claro, o sea, después viene todo el trabajo de artístico, de creativo. ¿no? ¿Qué mensaje que querés que la persona que te va a ver se lleve a su casa? No sé a ustedes si les gusta, a mí me gusta la frase es que la inspiración te encuentre trabajando. Sí, Es decir, si tenés ese rayo de luz que te bajó, bueno, que te encuentre trabajando o ponete a trabajar después. No sé si más o menos va por ahí. En cualquier momento, ¿no? Viste, capaz te agarra ese brote artístico, no sé, en el baño. Y vas a decir, bueno, es aquí. O estás cocinando y de repente tenés que dejar eso y como se invade, ¿viste? No, pues yo recuerdo una vez que, ¿te acordás cuando escribiste Ciudad en Llamas? Sí. Que nos iba mandando mensaje y fue como, y ahí salió Ciudad en Llamas, o sea, cuando vos lo mandaste, ahí nomás lo estructuró y estaba caminando la calle, o sea, y por eso te digo, o sea, ella que es la chica de los 1000 cuadernos, y estaba caminando en la calle, la estaba atravesando una situación social y dijo, tengo que escribir esto o lo tengo que verbalizar al menos con mis compas, y fue así y así salió Ciudad en Llamas. Bueno, y este tema que hicimos ahora lo compusimos en una sala. En una sala de ensayo. Antes de ensayar, es como que vino toda la data y yo estaba con un cuaderno y me seguían las chicas. Y yo me iba a otra parte de la sala y me seguían. Y no, después de que estoy haciendo algo que está re bueno, estaba como muy arriba de ese brote creativo. Estuvo muy bueno. El 7 de abril, hace unos días nomás, acaban de cumplir 10 años Hijas de la Luna. Si recién se enganchan con el streaming o sobre todo FM, que no nos están viendo o nos están escuchando en la web, estamos ya hace media hora larga conversando con 4 de sus integrantes aquí en este segmento musical, que es un gusto. Bueno, me toca conducirlo por primera vez. Nica, vos ya tenés en tu haber, muchos artistas han pasado por acá. El anterior fue Eduardo Guajardo, hace 3 viernes atrás, que tocó, bueno, en la actividad de Osvaldo Bayar, que hablamos hace un ratito. Brian, si a vos te parece, vamos a cerrar la charla. Tocan esta noche, tocan el fin de semana que viene. Está bueno contarlo. Hoy es con entrada libre y gratuita. Además, Nica, por supuesto, lo que tengas ganas ahora de aportar. Pero hagamos así, Brian, para acomodarnos. Vamos a cerrar con ustedes en vivo. Es decir, ustedes tocan la segunda canción que tienen preparada. Y después, Brian, vamos con vos. ¿Dale? De acuerdo. Hoy a las 9 de la noche. Es hoy y mañana en el predio de la Sociedad Rural. Entrada libre y gratuita. Segunda edición del Gallegos Rock. Hay patio gastronómico, se llama Patio Patagónico La Rural. Arranca a las 7 de la tarde con Solo por Hoy, Mandrágora. Si todo va puntual y más o menos bien en horario, tipo 9, ¿están tocando ustedes? Sí. Lo que tengan ganas de contar del show de esta noche. Ok. ¿Qué tienen ganas de contarnos? Sin revelar sorpresas, ¿no? Pero si es que se pusieron de acuerdo. O todavía no, o hay cosas de la playlist. Eso puedo decir. Delante de nuestro rock vamos con una lista bastante polenta para levantar las patas, ¿no? Combativa también. Combativa, súper combativa. ¿Cómo definen el género? Porque rock es, eso sin dudas. Pero después, los vientos, el reggae,
Un rock fusión. Un rock fusión. Acelera más a ska. Sí. Mete distorsión, podríamos decir medio hardcore de los 90, traído a estos tiempos. Por ahí va, ¿no? Sí. ¿Y lo nuevo también va por ahí? ¿Lo que No. están grabando? Lo nuevo hay, sí, también, pero hay más variedad. Hay muchas cosas nuevas que no están en el disco. Hay hasta un rock mezclado con tango, hay funk. Hay un poco de todo en lo nuevo que vamos a sacar. ¿Cómo va marchando la cosa? Bien. ¿Bien? Sí, laburando un montón. Ya tenemos las maquetas, ahora seguimos produciendo esos detalles. No sé si puede contar. Vamos a trabajar con Mariana Michi, que es una productora, una artista increíble, va a venir de Buenos Aires. Así que laburando. Ella es bajista de Mugre, que es una banda de punk rock de mujeres increíble. Si pueden escucharla, escúchanla. También tiene su proyecto solista, Mariana Michi, y también canta en cuerdas de orquesta Cuerdas de Plata, el tango. Qué importante esto de los productores. Como para los escritores, el editor. Es decir, alguien que labure con tu trabajo, que sea... Siempre está bueno elegir a alguien que sepa más que uno primero, o mucho más que uno mejor, pero es como la mirada externa, ¿no? El que viene de afuera a ver qué estás haciendo y te ayuda a hacer algo mucho mejor. Y le aporta seriedad y profesionalismo, ¿no? Y están abiertos a eso, ¿no? ¿Ustedes les costó eso alguna vez o siempre fue...? Y yo creo que al comienzo sí, ¿viste? Al comienzo es como que, bueno, también teniendo en cuenta todo lo que nos atravesó socialmente en ese interín, era como muy, esto es mío, ¿viste? Como muy aferrada a esta ¿Cómo idea. me vas a sacar esta oración de la canción que la amo? Mucho ego, ¿viste? Porque dijeron hay que sacar un solo. No. No, yo lo quiero igual. Y después uno va aprendiendo con el tiempo que no es por ahí. La música y el ego no tienen que ir de la mano. Siempre hay algo nuevo para aprender. Siempre hay algo nuevo para aprender. Y esta mujer ha intervenido increíblemente en varias canciones de esta obra. Y nosotros vemos el resultado. Vemos que todo lo que ha dicho, esto mejor así, Tenía razón. cambió, pero fue increíble. Es lindo. Sí. Y mirándose para atrás, chicas, en retrospectiva, hace 10 años atrás, ¿cómo se encuentran hoy? Como en todo crecimiento, desde lo personal a lo artístico. Y hemos crecido un montón y hemos evolucionado un montón. Y en buena hora que así sea, ¿no? Esta evolución. ¿Ha habido un momento de clic en estos 10 años de decir, mirá cómo veníamos y es por acá? Sí, lo notamos mucho en lo artístico y también, ¿no? en lo personal, ¿no? Que hoy nos sentamos a hablar, capaz, siempre hay internas. En lo ¿no? vincular, claro. En lo vincular, hablando de lo vincular, es como que en su momento capaz no teníamos ese saber de comunicarnos asertivamente, éramos muy pendejas, hacíamos boludeces. Perdón la expresión, me salió del alma. Y hemos evolucionado también mucho trabajo, cada una en sí misma, ¿no? Con terapias holísticas también. Y eso ha hecho que podamos poner por delante el amor que nos tenemos, porque nosotros nos consideramos una familia, somos una familia, y antes que banda también somos hermanas. Entonces, como que lo primero siempre es el cuidado. El cuidado hacia el otro, hacia el otro. Bueno, ¿cómo hablamos esto? ¿Cómo nos comunicamos? Decimos que esto me está incomodando, no me está haciendo bien. ¿Cómo en esa incomodidad cuido al que está del otro lado, ¿no? Y en ese sentido hemos evolucionado un montón. Yo creo que sí, nos rompimos y nos armamos bastantes veces. Y seguramente nos va a seguir pasando. Siempre que sea necesario aprendimos a que ese oleaje también que nos atraviesa de lo malo, de lo incómodo, de lo que no hay que hablar, de lo que, me siento así, pero ¿cómo le voy a decir esto a mi amiga? Así, o sea, no. Empezamos a sacarnos todos esos tabúes, por así decirlo, de lo vincular, de que no le voy a decir esto porque... No, empezar a buscar las maneras, las herramientas. Hoy tenemos otras herramientas para comunicarnos y sentarnos en una mesa y decir, pasa esto, ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Te está pasando algo? Yo sé que te están atravesando cosas, pero en la música se está reflejando. O sea, ¿qué pasa? ¿Entendés? Se nota esa conexión. Si hay algo que no podemos hacer nunca nosotras, por lo menos hijas de la luna, es que en el musicalmente nos mientamos, ¿entendés? O sea, ahí no hay
no hay lugar de que no te des cuenta que a tu compa le está pasando o que lo que le está pasando le está atravesando a la música, ¿no? Entonces es como una evolución constante, o sea, no es nada acabado, digamos, ¿no? Sí, O sea, aprender a registrar al otro, ¿no? Porque es como que cada uno está en su individualidad y se olvida de registrar a la gente. Y es re importante. Por eso quizás que son una familia, ¿no? Sí. Como se autoperciben. Sí, nos conocemos mucho. Nos damos cuenta enseguida. Nos dice Ana Redona, son unas genias esas chicas, muy buena música. Gracias. Te esperamos. Te esperamos hoy a las 9. Ana, le dejamos un beso, es oyente de esta radio y es una de las iniciadoras allá en los 80 del movimiento por los derechos humanos en Río Gallegos. Hermoso. Así un beso grande a Ana. Gracias, Ana. Laura Andreone, hablando de... La amamos. Hablando de actitudes. Bueno, viene ahora en un rato, ella sale al aire a la 1 de la tarde. Así llama el programa. Siempre llegué tarde. Y en realidad llega re temprano, 40 minutos antes. Es lo más. Yo re podría venir a este programa. Y dice Laura, pasa totalmente a una música amiga tocando percusión en otra banda. En la prueba de sonido, el sonidista le dijo, ahora toca como hombre, haciendo alusión a que tocara fuerte. Sí, bueno, nada, frases machirulas, ustedes de una colección. Uno de los cuadernos. Un tema con todas sus Mira, porque hay que comprar cuadernos. Hay que comprar cuadernos a Fer. Pero sí, tal cual. Es así. Bien, vamos a hacer así. Cambio de planes de nuevo, Brian. Vamos a cerrar el programa, vamos a cerrar la semana con la música en vivo. Porque son las 12, es el horario de cierre. Entonces nosotros también nos despedimos. Qué mejor despedida que... Con música en vivo. Bueno, Jere se sumó ayer, chicas. Ok, un aplauso para Jere. Es el detrás de cámara, el hombre del streaming. Una pequeña anécdota. Acércate al micrófono, acá. Una pequeña anécdota, estuve laburando con pedidos ya y a una de las chicas le llevé hace poco un pedido y me dijo, vos sos, yo... Sí, somos hijas de la luna y digo, ya lo voy a buscar y mirá dónde lo... Donde vaya, a quien sea. Che, mira, tengo una banda. ¡Qué vergüenza! ¡Qué bueno! ¿Con vergüenza no? No puede ser. Menos mal que aclarar que es una banda de música. Qué bárbaro. Obvio, tirando chihuahua. Sí, es chiquita la chile. Esta noche a las 9 de la noche, si todo va en horario, es la tercera banda. Digo, para cuando vayan llegando a la rural, che, ¿cómo viene la grilla? Que uno pregunta quién tocó, quién no tocó. La tercera banda, Hijas de la Luna, allí en la rural. Y el sábado que viene, sábado 19, van a tocar en el FEPCA, que ya va por su edición número 23. Edición otoño en el Boxing Club desde las 21 horas también. Y bueno, ya nos contaban que están grabando el EP, así que quedaremos atentos a, bueno, cuando eso se edite, se publique y salga a la luz. ¿A quién saludamos, Nica? Que nos despedimos de la semana. Esto es Arriba el Día, 10ª temporada. Estamos saludando a toda la gente que compone el staff del diario Nuevo Día. Tony y Fernando en redes, también a Lore Aro en redes, los chicos que van a venir, Beto y Claudia con Fuera de Contexto, Laurita Andreón en unos minutos, con Siempre Llegué Tarde, y también... hoy hay automovilismo. Hay automovilismo, hoy está Alberto Seoni, a eso de las 19 horas, ¿no? Sí, de 7 a 9. De 7 a 9. Y también hoy está el programa de tu hermano. De mi hermano, de Walter. Frecuencia Sanadora. Frecuencia Sanadora, no me acordaba el nombre. Así que hay variado y para todos los gustos en la programación y la producción de Radio Nuevo Día en esta jornada. Y bueno. Y en la producción, Sandro Díaz. Que bueno, hizo todo el tratativo para que ustedes vinieran hoy acá. Gracias, a tocar Sandro. En vivo. Te queremos, Sandro. En lo que están grabando, ustedes hablamos de rock, ¿no? Todos los géneros del rock. Lo que tocaron hace un ratito, guitarra, acústica, voz, percusión y las 4 haciendo voces, suena muy bonito. No sé si pensaron hacer una grabación acústica. Si están
El unplugged sería, no, como el unplugged de Hijas de la Luna. Qué compromiso le tiró Lea, ¿eh? No, pero Vamos a agarrar suena tan bonito que es lo hermoso. pensaba mientras las Siempre escuchaba. tuvimos ganas de armar Las pibas algo. cantan muy bien. Bueno, yo, chicos, las pibas todas cantan muy bonito, re lindo. Yo siempre soñé con esa sesión de así como Voces. una guitarra y Hay que voces, producir. pero porque Sí. cantan hermoso. Yo soy re fan de todas. Y bueno, Candela, que canta Sí, hermoso. Candela. ¿entendés? Somos todas muy ñoñas, o sea, nos gusta hacer distintas voces, ¿viste? Investigar, Sí. incursionar, todo. Bueno, si esto que está en streaming, después ustedes lo recortan, lo masterizan un toque, suena lindo y lo quieren usar, creo no le van a cobrar nada, ¿no? Te mandamos el mail. Pasame Pero sí, es una idea que siempre se barajó. Lo que pasa es que, bueno, es producirlo, ¿no? Tiempo Como un igual. par, pero estaría bueno tenerlo. Vamos a hacer. Además, después de la sesión nos gustó mucho cómo animamos. nos vimos en ese formato. Y yo creo que sí. Sí, va es a un buen pasar. formato. Va a pasar. Y acústico. Sí, ¿por qué no? Esta noche, 21 horas, gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. ¿Y con qué cerramos? Así, derechito, ¿eh? Cerramos con Soltar, que es otro temita que está en Wicca. En el álbum publicado hace 4 o 5 añitos atrás. Sí. Las escuchamos. Muchas veces quiero verte, otras anhelo tenerte. Aún sigo dando vueltas, no quiero encontrarte cerca. Que rondes mis pensamientos como un delito intenso. Ahí cuando me convenzo que solo era mi veneno. Siento que no puedo respirar al momento de cruzarte. Solo quiero escuchar tu voz, olvidarla para siempre. Si realmente hubiese sido amor, no se habría arruinado para los dos. Creo que esta vez se terminó. Quiero que solo seas feliz sin mí. Desiertes en mil peligro, un arma de doble filo, grandes que nunca se va. Lo que pasa en mi cabeza, si me preguntas, prefiero que tú me odieses de nuevo, que hasta forme una distancia para sanar nuestras almas. Siento que no puedo respirar al momento de cruzarte. Solo quiero escuchar tu voz, olvidarla para siempre. Si realmente hubiese sido amor, no se habría arruinado para los dos. Creo que esta vez se terminó. Quiero que solo seas feliz sin mí.
are the circle, we're the circle, we're the beginning and never ending. We are the circle, we're the circle, we're the beginning and never ending. We are the circle, we're the circle, we're the beginning and never ending. We are the circle, we're the circle, we're the beginning and never ending. We are the circle, we're the circle, we're the beginning and never ending. We are the circle, we are the circle, we're the circle, we're the beginning.